Suscríbete a La Panterita. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Quitadol Rapid y Velasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real. Viví en grande con Peugeot Landtrek. Hasta aquí, va con onda. Seguimos con El que avisa no traiciona, con Santiago González, Enrique Dávalos y Gaby Sosa. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Esta es una señal de advertencia. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día, ¿qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buenos días, Arturo. Me supongo que escuchaste esta mañana Urbana, la entrevista. Sí. Al señor. Sí, al señor presidente. ¿A qué hora le entrevistamos? No sea bola, porque puedes seguir por Twitter. Cuando vos te fuiste a buscar el trigo, yo tenía el pan bajo el brazo. ¿Vos, Víctor? No me extraña. ¿Y vos? Hoy tú No, a mí no me extraña. Esos son los queridos compañeros que tengo en la mesa. Entonces le dije a Gustavito, vamos a arrancar con Juan José Zapata, por lo menos para que se informen. Pues. Sí. Porque uno trabaja, así es la vida, y siguió Denis por Twitter, seguiste, ¿verdad? Sí. Y Víctor nos siguió por Twitter, ¿y vos? Yo sí, Twitter y los medios que después igualmente la repercusión de la mañana. Bueno, vamos enseguida fue tendencia la palabra Zapata esta mañana hoy. Sí, señor, tendencia. Sí, señor. Tendencia. Un profesional de la mentira. Y a vos te dedicas, Gustavito, eso contigo, Luis. La Agrícola Áreas Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños, ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha otros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja.
Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos, 2 locales, Casa Central, Sevilla, Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, y Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Querida Juan José Zapac, porque tenemos muchos pedidos. Esa es la mentira, no es la para Denis, ¿verdad? Gustavito. Escuchó y no escuchó, dice, por eso. Sí, Gustavito. porque primero quiso decir que escuchó y había sido no escuchó. Profesionales de la mentira. Niño, contigo, Luis. Sí. Ferropar S.A. con garantía de calidad y en todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunícate al 218-4000, Caja Mutual. Te he visto, me supongo, Juan José. No. Bueno, listo, contigo, Luis. Mega descuentos en Punto Farma. Este viernes y sábado vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados, además de 30% de descuento en perfumería. Te esperamos en cualquiera de nuestros 393 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. MediLife ofrece a todos sus beneficiarios el servicio de telemedicina con coberturas especiales en hisopados, estudios y radiografías, además del seguimiento de los casos positivos. Comunícate al 249-5000 MediLife. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apueste de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Hoy tenemos partido intermedio. Así mismo, hoy se define la categoría intermedia, atractivos partidos a partir de las 15:30 los juegos. Un punto de ventaja a favor de Tacuaré. Ameliano está allí cerquita. Tacuaré será local ante Rubio Ñu, 15:30. Mismo horario para Ameliano y Teño a las 15:30. A la misma hora en Pedro Juan Caballero, 2 de Mayo, San Lorenzo. Y 15:30 igualmente Resistencia Independiente. En el caso de Independiente y de San Lorenzo, Víctor, ellos buscando la zona de promoción. Sí. Pero para eso deberá perder a Ameliano. Tiene que perder a Ameliano. Es lo único que le resta a San Lorenzo y Independiente. Y obviamente estos equipos tienen que ganar para tener chance. Tacuaré y Ameliano de por sí, en cierta manera, como que dependen de sí para meterse. O a zona de promoción y al ascenso. El que sí directamente es Tacuaré para ascenso. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemay Flores. En Tupí vuelve la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo. Desde el viernes hasta el domingo, descuentos únicos en todos los productos. Y si ya sos cliente, tu primera cuota pagas recién en diciembre. Acordate que todas tus compras desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero participan del sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 más 100 premios espectaculares. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, o llámanos al call center 569-9000. La gente sabe. Durmiendo vivir, durmiendo. ¿Qué te dedicas vos? Sí. ¿Y a qué hora te has levantado? Hoy me desperté... No, antes de las 9, un rato antes de las 9 generalmente es mi horario. La hora que yo me Más o despierto, menos. Dani. Pregúntame a mí. ¿Qué hora te despertas, Arturo? Lunes a viernes, 6:15. Contigo, Luis. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojores y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Sabías que con la app Dimo ahora podés administrar tus cuentas cooperativas y tarjetas de crédito Cabal y Panal en un solo lugar? Descarga Dimo desde la Play Store o accediendo a dimo.com.py y accede a increíbles beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une.
Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. Universidad San Lorenzo. El amor es llorar. Sí, correcto. Por eso estamos en la punta del porcentaje. Así mismo estoy bloqueado. Sí, así mismo. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. En exclusiva, Juan José Zapac, vicepresidente de Cerro. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Así mismo, Arturo, tuvimos anoche en Villarrica el Espíritu Santo. Maravillosa la recepción, la receptividad de la gente, de la dirigencia de Guaireña, el público, muchos cerristas y también muchos cerristas que son, vamos a decir, del club local. Hemos pasado una jornada muy agradable, partido muy difícil, Arturo, como viste. Y nada más, mucho equilibrio, una cancha difícil que te la ves muy linda, pero que no pica bien la pelota, no bota bien, cuesta manejar la pelota en el terreno. Y bueno, la alegría de los 3 puntos, seguir peleando en el campeonato, trabajando con todos los muchachos en eso, calladito, es lo que corresponde, buscando el campeonato 2021, apertura, clausura, quiero decir que está muy difícil porque Guaraní no resigna puntos, juega muy bien, y bueno, un serio candidato al título que tenemos que pelear y ver si tenemos posibilidades. Nosotros creemos que las posibilidades están intactas, cuidando todos los detalles, y el momento de Cerro muy bueno, está llegando a un nivel muy bueno, por eso que la esperanza está, que tenemos esa expectativa tan positiva, y nada más, nos estamos ocupando de lo que corresponde, de lo que vale. El equipo principal, el club, la fundación, todo lo que es el club de Arturo. Juan José, Jan, Cerro pelea el campeonato, como se dice, mano a mano con Guaraní. Jan, el arquero que tuvo una incomable gestión ayer y le viene atajando muy bien en Cerro, ¿cómo ves el tema de su continuidad? Creo que tiene un costo importante en la parte económica, estamos hablando si quiere Cerro continuar con el arquero brasileño. ¿Cómo lo ves? Muy bien, Arturo. Estamos ocupando eso. Hemos recibido a uno de los vicepresidentes de San Pablo hace menos de un mes, visitando La Olla. Hemos pagado 4 cuotas que estábamos debiendo al jugador, cuotas al club, ¿verdad? Así que estamos ahí trabajando con muy buena perspectiva de que se quede. Por supuesto, Jan es un hombre vino de las manos del Chiqui, y también dependerá de su continuidad, la continuidad de Chiqui para poder quedarse. Esto es un poco así, por lo que entiendo, y nos llevamos muy bien. Él es un hombre, vamos a decir, muy importante dentro del grupo, un arquero de una enorme personalidad, y ayer casi marca el segundo de tiro libre, ¿verdad? Sin embargo, uno más de los muchachos adentro muy pronto se adecuó al grupo, y como dije, de la mano de Chiqui es muy probable que se quede, y Chiqui de la mano nuestra. Así que eso es lo que puedo asegurarte con relación a lo que se viene. Pero no estamos trabajando más que en lo que se viene. Lo que se viene para nosotros es súper táctico. Hemos ganado los 2 últimos en La Olla, o sea, de 3 clásicos empatamos 1 y ganamos 2. Tenemos un triunfo importante para 1, un 3-0 rotundo, y queremos ratificar este momento con un gran partido y un gran triunfo el domingo, Arturo. Trataremos de hacerlo, no podemos prometer, pero yo sé que los chicos, los muchachos están muy concentrados con lo que va a ser ese partido, y nosotros vamos a estar ahí librando, apretando con ellos y buscando más cercano a la punta, que estamos tan cerca, y también al mismo tiempo el rival nuestro, el Guaraní, principalmente tiene también un escollo difícil que es Libertad. Así que el campeonato está abierto, vamos a estar peleando por él. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. En exclusiva, Juan José Zapac. Chiqui hace su continuidad. Dijo Chiqui, de acuerdo a cómo termine el campeonato hablamos. ¿Está condicionado el título?
No, completamente. No, eso sería un absurdo. Eso sería meter una presión extra. Ese tipo de presión es lo único que sirve para fracasar. Él está trabajando muy bien, el equipo recuperó varios lesionados, ¿verdad? Reto, Juan Patiño, jugadores importantes en defensa, tiene buenos hombres de alternativa. Creo que el equipo está llegando a buen momento porque también recuperó figuras lesionadas que vinieron de la selección así. Por eso nosotros estamos llegando a esta recta final del campeonato con un equipo bien ensamblado y creciendo en su rendimiento. A pesar de la fuerte rivalidad que hay y la calidad de los rivales, que todos los partidos son muy difíciles, que Cerro está marcando una diferencia que no es grande, pero que es suficiente para pugnar por este campeonato. Claro, yo te preguntaba, Juan José, porque el mismo Chiqui dijo, cuando le preguntaron en conferencia, ¿pensás continuar? Primero vamos a esperar el fin del campeonato, dijo. De ahí la pregunta que te hice. Y eso es lo que él pidió. Entonces nosotros vamos a esperar, pero internamente nosotros estamos hablando. Estamos esperando que termine el campeonato y él también, la propuesta de quedarse depende si nosotros estamos. No se queda con cualquiera, mucho menos. Entonces ese tema lo tenemos que ver. No hay condicionamiento. El campeonato puede salir, pero como puede no salir. Es probable que salga para nosotros, respetando la calidad del rival de turno. Pero no vamos a hacer futurología, vamos a trabajar para que eso se logre. Y bueno, cuando estemos bien encaminados, luego trataremos de ver la parte política, que no es menos importante, pero que estamos ahí, la prioridad del campeonato. Juan José, hay cosas que te molestan, pero esto vamos a ir después, porque déjame preguntarte lo que debo preguntar. ¿Qué me molesta, Arturo? Contame vos. Espera, yo que te pregunto cosas como parece, y disculpame. Está chuleando. No, ¿cómo yo te iba a chulear? Yo tengo años en esto y por eso quiero el debido respeto que vos te mereces a cada pregunta. Contame. Bueno, primero, hay 22.500 entradas habilitadas para el clásico 50% de aforo en Cancha Cerro, Estadio Azulgrana, la olla, la monumental olla. 500 entradas para Olimpia. No sé los detalles, Arturo. Ayer se estaban hablando de esos temas todavía con la gente de APS. No te puedo dar los detalles con todo respeto porque no manejo. Lo único que sé que es el 50%, lo cual es muy auspicioso por la importancia del partido. Los detalles los tendría mi querido Miguel Duarte, encargado general de la nueva olla, y no podría darte muchos datos. Solamente hoy voy a tener un informe como para poder conversarlo esta tarde o mañana con mucho gusto. Bueno, pero yo consulté ayer, me dijeron a la noche, 500 entradas. Eran 300 con el aforo del 20. Lo que pasa es que la platea de Petengil es más o menos para 800, ¿verdad? Entonces, si la platea para esa cantidad de gente, tendríamos que ver si sería la baja y la alta también. No quiero pilotear. Yo lo único que te digo es que serán atendidos como corresponde y serán ubicados como corresponde, de la mejor manera, que los hinchas tradicionales viral, para que disfruten del partido. Bueno, ahora déjame preguntarte, en la campaña política que se está haciendo, porque estarás como muy vinculado a Cerro desde tu papá, vos, tu hermano Raúl, los Zapac en Cerro, cuando dicen lo que uno lee y escucha, está claro, dice: nosotros queremos campeonatos de copa y no estadios. ¿Qué le respondes? ¿Y quién ganó el campeonato de copa? En serio, yo todavía no escuché que haya ganado nadie, pero la parte importante es que para ganar un campeonato de copa hay que proyectar un club, ¿verdad? Y es el tiempo que llevamos proyectando un club, el más grande y más valioso del Paraguay, y eso es indiscutible. Ahora, el tiempo, el trabajo, ya depende de seguir una línea de trabajo, vamos a decir, de incentivar la formativa. Nosotros venimos de casi 2 años de pandemia, hemos mantenido el club en lo más alto, en el buen sentido de la palabra, institucional y deportivamente, ¿verdad? Ganamos un campeonato el año pasado, en septiembre, buscamos este campeonato, hicimos una buena copa, muy buena, ¿verdad? Pero un accidente no intencionado
no liquida nuestro partido local contra el Fluminense. Ya sabemos todo lo que pasó. Entonces, mientras eso ocurra, todo es muy difícil, pero estamos abocados. Lo que sí, no hay que vender espejito, ¿verdad? Cerro Porteño no es fácil de mantener. El estatuto protege a la entidad, eso es lo más importante. Y es un club democrático, ya hay 3 candidatos, no sé si da de 5 o 6 después, pero la realidad es que el Cerro Porteño no es fácil como cree la gente. Y tampoco es una plataforma política como no la utilizamos nosotros para tal efecto, ¿verdad? Nuestro techo de cerro y hasta ahí llegamos y somos muy felices ahí trabajando sin buscar que sea una plataforma para llegar al poder del gobierno, para llegar a algún lado, pero ni a la APF siquiera. Así que lo que nosotros hacemos está a la vista. El resto, las promesas y los bla bla, son fáciles de decir. Yo no creo en ningún milagro de nadie, absolutamente de nadie, más que el trabajo de la gente comprometida. Y el derecho de presentarse ahí está, es la democracia, pero ahí administrar un club, yo creo que tenemos que tener cuidado para no terminar como nuestro tradicional rival, hoy muy comprometido, ¿verdad? Porque justamente las promesas a veces no son como se ve en la realidad. Entonces, con todo respeto, en Cerro Porteño no puede ocurrir esto, ¿verdad? Y de hecho no va a ocurrir mientras estemos nosotros. ¿Hay cosas que te lastiman, Juan José? No, completamente. Estoy acostumbrado a lidiar y muy acostumbrado. No, por eso te preguntan la campaña política como diciendo todo vale. ¿Y vos cómo te sentís en ese sentido? Todo vale para los que creen que todo vale. Para mí no todo vale. Para mí vale la legalidad, el trabajo, la honradez, la transparencia. Lo que es Cerro hoy. Eso es Cerro Porteño. De ahí mi pregunta. De ahí mi pregunta de cómo. De ahí mi pregunta, Juan José. Por eso te pregunto. En esto que tiene que ver en lo futbolístico. Si yo te quiero ganar vos, Arturo, yo soy un gran administrador y un gran cerrista. ¿Qué cosa tengo que decir vos? Quiere decir que soy un especulador. No sé cómo decirte. Tengo que decir que soy muy guapo, pero que no ganaste la copa. Pero si nosotros no ganamos la copa, yo lo que tengo miedo es que el equipo se funda en 6 meses, el club. Ese es mi temor en Cerro. Pues luego la gente que va a venir tiene que tener solvencia económica, no crea que va a vivir en el riesgo del club. Porque el club es todavía deficitario. 2 años de pandemia. ¿Sabes lo que es 2 años de pandemia? Ni te imaginas lo que es mantener. Para trabajar, mantener, es sufrido. Entonces yo te digo, podemos cometer cualquier cosa, vaya a cumplir, pero nosotros no trabajamos así. Entonces, en campaña, cuando lleguemos a campaña, vamos a mostrar la realidad cuál es, ¿verdad? Pero Cerro Porteño, como te dije, no es fácil, pueden haber buenas intenciones, pero no podemos terminar nosotros en un club fundido. A mí me da mucha preocupación, me causa mucha preocupación. Entonces, si quieren colaborar, ya pueden empezar colaborando, pero Porteño se compromete en patrimonios personales. Los dirigentes, esa es la realidad del club, y si no existe esa realidad, no puede estar en Cerro Porteño, no puede estar. Cerro Porteño puede estar de 11 a 12 millones por año de dólares, y esa plata no se recarga ni en broma ni la mitad. Entonces hay que prepararse para tener vender jugadores que para cubrir salario y nada más. Aún así el derecho está, pero todos tienen derecho, los que llenan los requisitos, pero no todos dicen la verdad, ni mucho menos tienen la capacidad para dirigir o llevar adelante un club como Cerro Porteño. Es una realidad que vos sabes, Arturo, no hace falta que te cuentes, y que saben los dirigentes de los clubes grandes que tienen costos grandes, tan importantes, como lo es el Cerro Porteño. Cerro representa mucho en la vida de los Zapac, de tu padre. Te pregunto, en esto de decir las cosas, esto podemos, esto prometemos, vos personalmente decís, no voy a leer o voy a escuchar, o te cuentan los vecinos, deja que hablen. ¿Cuál posición tomás? Ahora ninguna, Arturo, porque estamos, como te dije, en campeonato.
¿verdad? El campeonato que nosotros deseamos, lo deseamos porque estamos ahí, porque estamos comprometidos. No es porque estamos en campaña política y queremos que gane o que pierda para que nos favorezca. Nosotros estamos en pleno trabajo buscando el campeonato, ¿verdad? Que puede ser sexto de esta administración en pocos años. Entre mí y Raúl buscaremos el rival, como dije, dignísimo y un gran equipo con una dirigencia de mucha experiencia como la de Guaraní y un técnico tan de primer nivel como el profe Juguero. Nosotros estamos jugando contra ellos el campeonato hoy. No sé si va cambiando 2 o 3 fechas y se suma alguien más, pero hoy el campeonato es la prioridad, no es la parte política. La parte política la haremos en su momento, sabiendo que nuestro compromiso está intacto, y más que nunca, más fuerte que nunca, porque sí vamos a cuidar los intereses del club. Pero no queremos terminar, ya dije, como otros clubes, al borde de cualquier cosa, y nosotros no podemos estar así. Y no vamos a estar, por supuesto, así que no estoy tranquilo por eso. Pero sí queremos que la sucesión, cuando se dé en gente realmente comprometida. Que no vayan más de discurso en discurso y diciendo cualquier cosa, con todo el derecho que tengan, no siempre tener derecho a decir la verdad y conocer la realidad. Para ser dirigente de Cerro hay que estar en Cerro, hay que para tener la expertise de dirigente hay que conocer internamente. Ahí se hace carrera, ahí se aprende lo que es un club y se ve la realidad. Pero es por eso, pero bueno, ya veremos en su momento, Arturo. Ahora vamos a preparar el superclásico, se viene difícil, entonces, respetando también la jerarquía, el tradicional rival, nosotros no podemos dormirnos. Vamos adelante. Por eso, Juan José, aprovechar esta oportunidad y hablamos de todo un poco, y déjame preguntarte en cuestión de Transmediras, no es el momento, podés decirlo, sos el asesor administrativo de Cerro. Fueron transferidos Villasanti, Arzamendia, te pregunté lo de Jan. Después de 3 años. ¿Cómo? Sí, después de 3 años. Transferimos 2 jugadores. Bueno, ¿y Duarte cómo está su caso que lo quieren? Contanos, doctor. Y vamos a ver después de fin de año. Hoy el campo todo lo quiere hace rato a Duarte. Que podía estar vendido. Pero lo retuvimos para buscar este campeonato. Ya no lo pudimos hacer con Villasanti porque el jugador cuando tiene oferta, ya no quiere jugar hasta cierto punto, ¿verdad? Porque son oportunidades que se dan. Y bueno, 2 jugadores después de 3 años. O sea que en los últimos 3 años vendimos 2 jugadores. Bueno, y el último fue Juan Escobar hace 3 años y medio. O sea que en pocas palabras, Arturo, lo que nos estamos haciendo justamente es vender. Por eso es que, por eso digo que aguantar también la economía del club en esas condiciones es complicado. Pero nosotros lo hemos hecho porque nos ocupamos en el día a día. Y gracias a toda la comisión directiva que trabaja en equipo, que es un conglomerado de dirigentes comprometidos y fundamental para la situación que vive Cerro hoy. No soy yo, no es Raúl Zapata el presidente nomás, no. Hay un equipo, ¿verdad? Técnico, financiero, el área deportiva, institucional, la fundación, cada vez más activa y con más trabajo. Las formativas que pararon, gracias a Dios después volvieron, la desesperanza que había de todos estos chicos. Mantener eso no es fácil, mantener los cuerpos técnicos, volvieron los deportes amateur. Estamos ahí, con gente muy capaz, distribuida en todos los quehaceres del día a día. Robert Morales, ¿continúa en Cerro? Continúa el jugador de Cerro. Tiene una cláusula de salida, pero de $2 millones de contado. De salida, $2 millones. De contado. Al contado. Si se va, hay que pagar a Cerro 2 millones. Él no se va ahí, pero está jugando el Cerro, está jugando bien. Así que vamos por el campeonato y después vemos todo ese tipo de cuestiones. Vamos a potenciar el plantel, es el objetivo. Lo de Jean Fernando está muy encaminado. Impresionante lo de este arquero, creo que hemos ganado con Oleiro una garantía increíble de
A pesar de que en los últimos años tenemos muy buenos porteros, ¿verdad? No podemos. Pero haciendo un poco una comparación, un arquero diferente que Cerro Porteño lo va a retener. Bueno, Juan José, gracias por tu tiempo. Algo más en esta charla atendiendo clásico que es lo inmediato para Cerro. Vamos con todo el superclásico, Arturo. Espero que sea una fiesta como la que vamos a preparar, ¿verdad? Y que tengamos la respuesta del plantel también. Sabemos el esfuerzo, el trabajo y la dedicación que hay. Así que vamos con todo, nos encontramos en la nueva olla, todos juntos el domingo que viene. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. En exclusiva, Juan José Zapac. Variedad, precio, insuperables, calidad de siempre, comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variados beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar el multivitamínico que aumenta rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día, fácil de tomar. Ingresá a las redes sociales de Recuperal y entérate los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias. Calidad Fopasa. En Asismet cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicios de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismet te recibimos para cuidar tu bienestar porque esto no es solo nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Me hablaba Juan José Zapac Urbana, tenemos fútbol a lo grande, mucha repercusión, niño. Mucha repercusión. Y más adelante vamos a poner los 3 candidatos. Sí. Tenemos, ¿cómo se llaman los candidatos? Blas Ojeda, Rubén Recalde y Julio Ullón. También ganarán los candidatos. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame. Para mayor duración es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokyo Magna con el pacto de confianza Inigeo. Necesitas conexión a internet que aguante todo. Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Lactolanda, alimenta tu gana de superarte, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Golpe de cabeza, gol, 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 gol. Robert Morales, qué presencia en Cerro. Arrancó sobre izquierda. Rivas, mete el centro Rivas, mete el centro y Morales. Recién ingresado, primera pelota que toca, gol de cabeza en el fondo, Morales encontró la fórmula del Chiqui, Morales presencia en el campo, presencia que hace ese gol, Cerro que 1-0 lo hizo Robert Morales. Monumental. Fórmula que siempre ayuda al juego aéreo, la proyección sobre el sector izquierdo, Daniel Rivas, decíamos en el entretiempo con Denis, la necesidad que Cerro tendrá de poner un punta más y principalmente comenzar a abrir los laterales y buscar la presencia del 9, allí aparece, primera pelota que toca por los aires de arriba, tremendo testazo de Morales para el primero de Cerro Porteño en Villarrica. Momento del gol. A los 40 segundos, segunda etapa. Claudio Quino, el árbitro autoriza, le va a pegar Claudio Quino, se baló bien el tiro de esquina, la pelota tomó vuelo, viene un golpe de cabeza, gol. Cerro Porteño lo hizo Alan Benítez de cabeza poniendo un segundo gol en Villarrica y Cerro Porteño aumenta el score. Entrada Robert Morales de cabeza y ahora de cabeza nuevamente Cerro. Alan Benítez salía al arquero Don ganando, se anticipa y el fondo. Usando la cabeza Villarrica. Cerro gana por 2 goles contra 0. Queda 3 de Guaraní. Alan. Gana Cerro en Villarrica y lo hizo Alan. Cerro gana 2 goles contra 0. Se anticipó a todos y hasta el propio Ignacio Don. Mala salida aquí del experimentado arquero guaireño. A la gran 7, seguro está diciendo la letra de Duarte, porque salió mal Ignacio Don. Perfecta ejecución de parte de Aquino. Se anticipa a todos. Alan Benítez besando allí el escudo. Es el segundo de Cerro Porteño en el juego aéreo. Si alguna complicación tenía alguna chance guaireña, por esto llega el segundo para Cerro. Momento del gol. 23 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Frases de colección. Para ganar un campeonato de Copa hay que proyectar un club.
¿verdad? Y es el tiempo que llevamos proyectando un club el más grande y más valioso del Paraguay, y eso es indiscutible. Frases de colección. Lo que sí, no hay que vender espejitos, ¿verdad? Cerro Porteño no es fácil de mantener, Cerro Porteño no es fácil como cree la gente. Así que lo que nosotros hacemos está a la vista. El resto, las promesas y los bla bla, son fáciles de decir. Frases de colección. Pero si nosotros no ganamos la Copa, yo lo que tengo miedo que el equipo se funda en 6 meses, el club. Ese es mi temor en Cerro. Pues lo de la gente que va a venir tiene que tener solvencia económica, no crea que va a vivir en el riesgo del club. No podemos terminar nosotros en un club fundido. Frases de colección. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Juan José Zapag. Luego los candidatos a Cerro. Son 3 niños. ¿Quiénes son? Hasta aquí Blas Ojeda, Julio Ullón, Rubén Recalde. Son los 3 que presentaron su postulación. Hace parte de decir ayer en la transmisión, Denis tenía razón, Robert Morales. Pero es bueno, en el entretiempo Denis ¿Qué es lo que te digo, pintó Denis? 2 situaciones. Que Carrizo no venía jugando, que venía jugando con 10, no dijo en esa palabra, pero dio a entender... Espera, ¿cómo dijo? No dijo eso, pero dio a entender que Carrizo era uno menos, que venía jugando con 10 y que necesitaba cambiarlo y que necesitaba un jugador del rasgo de Morales. Y yo fui el portavoz del mensaje de Denis. Vos viste que vos sos el representante de Denis Caniza en el periodismo. Sí. El partido anterior Cerro hizo lo mismo y lo mismo, el cambio de Morales. Le estaba tirando el mensaje vamos enseguida. El rendimiento de Cerro, que Morales no puede decir, bueno, listo, un segundo. Federico, ¿cómo te va? Bien, Arturo, un gusto en saludarte. Bueno, hay una nota y debo preguntarte, ¿vos podés dar lectura, niño? ¿Tenés Sí, tiempo, Federico? Sí, Arturo, tranquilo. Bueno, Federico Fruto, vos no estás en la dirigencia de la Olimpia. ¿Cuándo fue? ¿Hasta qué año estuviste en la dirigencia? Yo la última vez estuve en la presidencia del MAS, del MAS, Arturo. ¿Alguna vez te postulaste a presidente y después retiraste? Sí, eso fue en el 90 y tanto, contra Osvaldo Domínguez. No es que nos retiramos, Arturo. La asamblea no se pudo llevar a cabo porque se intervino, se llegó a una, ¿cómo que se dice?, al Tribunal de Justicia Electoral, porque fueron impugnados varios miembros de lo que iban a hacer nuestra directiva. Ah, bueno. Hecho el comentario de para que la gente vaya, sí, la gente más joven, digo Federico Fruto, ¿qué nota enviaron, niño Jorge? Sí, la nota hizo el señor licenciado Miguel Brunote, presidente del Club Olimpia, quienes suscriben socios vitalicios y activos al día en el pago de cuotas y obligaciones en el Club Olimpia. Nos dirigimos a usted y por su intermedio a donde corresponda a fin de manifestar y solicitar cuánto sigue, que en fecha 18 del 2021 solicitamos en nuestro carácter de socios vitalicios y activos del Club Olimpia la provisión de documentos que guardan relación con el manejo administrativo y financiero del club, habida cuenta de la situación por la que están atravesando nuestro club. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido respuesta alguna en relación con todos los documentos solicitados. Y más abajo reitera los pedidos de forma urgente a la comisión directiva de entregar estos documentos. Copia de lista de integrantes de la comisión fiscalizadora de los años 2016, 2020, 2020, 2024. Informar sobre la vinculación que tiene el club con la Fundación Franjeada. Informe pormenorizado del fideicomiso, autorizado en fecha 7 de abril del 2021, copia del libro de registro de asistencia de acta de la última asamblea extraordinaria, copia del informe o dictamen elaborado por la Comisión Fiscal en relación al balance 2020 y reiteramos la petición realizada en tiempo y en forma. La obligación al Código Civil, allí de los estatutos del Club Olimpia, dice la nota que firman los socios vitalicios y activos del Club Olimpia. Bueno, varios puntos ahí hay. Uno es la fundación. ¿Qué quieres decir, Federico, sobre esto? Bueno, que a nosotros uno nos preocupa si la relación que tiene el Club Olimpia con la fundación, cómo fue autorizado, si hay una asamblea que autorizó, cuál es el manejo que tiene la fundación, cuáles son los ingresos que tuvo la fundación y qué ingresó a la Olimpia. Porque no hay que olvidarse que la fundación estuvo manejando todas las divisiones inferiores y fueron transferidos varios jugadores. Entonces para nosotros es de vital importancia saber la relación que hubo entre la fundación y el Club Olimpia y si esa relación fue en forma legal, se hizo en forma estatutariamente legal y si fue autorizada por alguna asamblea. Pero eso fue así, la fundación aparece en el seno, vos sabés. Sí, la fundación tengo entendido que en el 2013 apareció en escena cuando el señor Marco Trovato era presidente de la institución.
Y no se pregunta antes, se pregunta ahora por qué. Y la verdad, Arturo, que a veces la gloria, los campeonatos ganados, todas esas cosas hacen de que no se mire ciertos detalles. Y ahora al encontrar que la deuda es inmensa, que alcanza por los 60 millones de dólares actualmente, es preocupante. Y el interés de todo olimpista es cómo se pudo llegar a esa deuda, cómo se fue sumando año tras año esa deuda, porque hemos escuchado declaraciones de varios dirigentes que el Olimpia ha estructurado su deuda, que el Olimpia ha manejado ya la deuda que tenía y que estaba al día, inclusive han declarado más de un dirigente en su oportunidad. Pero hoy nuestra realidad es que la deuda está por los 60 millones de dólares. Federico, que decía el presidente del Olimpia, Miguel Brunote, acá en Fútbol a lo Grande, que eso tuvo que hacerse porque Olimpia tiene deudas embargadas y un mecanismo de salida en contrataciones, negociaciones. Era la fundación, entre comillas digo, como una válvula de negociación y no el club, porque tenía cuentas embargadas, no podía. Eso explicaba Brunote. Sí, yo he escuchado la declaración del señor presidente, respeto muchísimo, pero lo que nos interesa a nosotros, Arturo, y a la mayoría de los olimpistas es en qué fue utilizada esa plata, en qué fue invertida esa plata, cómo fue invertida esa plata, para que se pueda llegar a un monto extraordinario que es, y vuelvo a repetir, porque la deuda no es solamente 53 millones como dicen, 53 millones es la deuda que se tiene finales del 2020, a eso hay que sumar la deuda contraída este año por esta comisión directiva, y tengo entendido que esto alcanza por los 60 millones de dólares. ¿Cómo se llegó a eso? Y si hay autorización de la asamblea, si hay actas de la reunión de directiva en donde se toca esos temas. Bueno, ese es un tema, ese es el tema puntual de mayor preocupación hoy, ¿no? Y también, Arturo, el balance que se va a estar presentando del 2020, si tiene la aprobación de la comisión fiscalizadora, y quienes componen la comisión fiscalizadora, porque fue público la renuncia de varios miembros de la comisión fiscalizadora, y un balance, tengo entendido, no puede ser aprobado sin que haya una fiscalización de la comisión fiscalizadora. ¿Y cómo se trataría el balance en una asamblea del 11 si no existe esa comisión fiscalizadora que esté aprobando y, como dice su nombre, fiscalizando todo eso? Bueno, otro punto cuestionado a Brunote, Federico. Y está, bueno, aparte, lo más importante es la fundación, la comisión fiscalizadora y también la copia del libro de registro de asistencia, así como el acta de la asamblea extraordinaria, ¿verdad?, que fue llevado a cabo el 7 de abril del 2021. Son, porque también hay un tema, Arturo, la aprobación de la última asamblea del 2019 del balance, tengo entendido que se hizo vía Zoom, o sea que son cosas demasiado importantes para los olimpistas, porque lo que nos preocupa es el futuro, Arturo. ¿Cómo enfrentamos la situación económica del Olimpia para el próximo año? Si ya tenemos comprometido gran parte de la publicidad, tenemos comprometido con el tema del fideicomiso gran parte de lo que sería la entrada del Club Olimpia en el futuro. ¿Cómo va a enfrentarse para formar un equipo, para mantener la institución en el futuro? Son cosas que preocupan realmente y nos gustaría que podamos tener esos datos y hablar claramente con la comisión directiva. Porque hasta hoy ellos dicen que cualquier socio puede ver el balance, sin embargo en la realidad no es así, Arturo. Más de un socio se ha apersonado a la institución y no han podido retirar el balance, no se les ha entregado y tengo entendido ni siquiera ver el balance. Y otra cosa, no se puede tener un balance terminado, Arturo, sin que haya una firma de la comisión fiscalizadora. Varios puntos en cuestión. Es así, Federico Frutos. ¿Y ustedes qué harán ante una situación como esta, haciendo la pregunta pragmática y fácil? Aparte de la nota que no encontraron respuesta. Antes que nada, Arturo, queremos una respuesta como olimpista. Nosotros no buscamos guerra ni buscamos discordia en nuestra institución. Lo que queremos es un diálogo franco.
en donde se sinceren las cosas, se aclaren los números y de esa manera buscar una solución para nuestra institución. El Olimpia es demasiado grande y está atravesando una situación demasiado delicada que en el futuro puede ser catastrófica la situación que nos haga atravesar. Por eso creo que es el momento que esta comisión directiva ponga todos los documentos sobre la mesa para que los olimpistas se puedan verificar y buscar una solución, porque lo que queremos es encontrar una solución para la institución, y la única manera es aclarando y mostrando los documentos existentes. También habla de un fideicomiso en la nota de ustedes. Sí, queremos saber cómo fue hecho este fideicomiso, fue autorizado por la comisión directiva en reunión, si fue autorizado por la asamblea. Son cosas que nos interesa muchísimo, porque allí estamos poniendo los bienes del Olimpia y los futuros ingresos del Olimpia se está poniendo a disposición de lo que es el fideicomiso. Cuando decís fundación y decís juveniles, ¿transfirió la fundación, por ejemplo, quiénes? No puedo darte, Arturo, con certeza eso, por eso justamente queremos ver los documentos. Nadie hasta ahora ha podido revisar y ha podido ver los documentos, tanto de la fundación como el tema del manejo de los documentos dentro de la institución. ¿Por qué no se reúnen con Miguel, no van cara a cara? ¿Por qué por nota? Arturo, lastimosamente hay ciertos detalles que no te puedo decir en este momento, pero nuestra intención, como te lo dije, es dialogar y buscar una solución para el Olimpia. Esa es nuestra intención y esperemos que los directivos que están manejando el Olimpia, encabezado con todo respeto por el señor Brunote, podamos tener la claridad necesaria que necesitemos. Hasta ahora no estamos ajenos a dialogar y lo hemos expresado en todo sentido esta situación, Arturo. Cuando quisimos hablar con Cardona, le dijo no es momento de hablar todavía. Miguel Cardona, que es vicepresidente, ¿pudieron hablar con Miguel Cardona? Tengo entendido que algunos amigos de que componemos este grupo ha hablado en su momento con él. Yo la semana pasada no estuve por el país y no puedo confirmarte eso, Arturo. Pero la intención nuestra es dialogar, Arturo. Dialogar con ellos y, te repito, buscar y encontrar una solución para el Olimpia. Porque nuestra situación es preocupante, Arturo. Sí. No vemos la manera de salvar una deuda tan grande como lo que es 60 y pico millones de dólares. Y debe haber algún responsable sobre esta situación. Hablas de catastrófica situación de Olimpia, decir. Y Arturo, imagínate la cifra que debemos. Nunca el Olimpia ha llegado a esto. Nunca el Olimpia ha llegado a esto. Y acá hay que ver la responsabilidad de las personas que han firmado documentos comprometiéndose a esa deuda. Son todas las cosas que queremos aclarar, pero te repito, la mejor manera, como vos mismo dijiste, es el diálogo, para aclarar todo. ¿Y por qué no hay diálogo? Y se está buscando, Arturo. Para empezar, hemos presentado una nota el día 18 de octubre y no hemos tenido ninguna respuesta. Ahora se insiste y hoy mismo se está presentando de vuelta esta nota que acaba de leer tu compañero. Y esperemos que con esto ellos recapaciten y busquen el diálogo con todos los olimpistas, repito, para encontrar una solución. ¿Esta nota no tiene firma? ¿O tiene? Sí, tiene, Arturo, tiene la firma de varios socios. Esto tiene la firma de varios socios. No, la nueva digo, la nueva, esta la que se presentó nuevamente. Esta nota nueva va a llevar la firma de varios socios. Tengo entendido cerca de 50 socios están firmando esta nota que se está presentando hoy a la institución. Ah, correcto. Quiere decir que nosotros como periodistas tenemos, en nuestro caso en Fútbol de la Nota, que aún falta la firma. Arturo, esta mañana estaban firmando todavía varios socios y tengo entendido que van a seguir firmando algunos socios antes de que se presente la nota. Si el 11 de noviembre hay asamblea y se aprueba con socios, con los socios del Olimpia, ¿qué hacen ustedes? Bueno, Arturo, eso yo ya quiero dejar en manos de los abogados, que están varios dentro del grupo, que van a buscar una figura en donde podamos proteger los intereses del Olimpia. Y ahora que me hablas de la asamblea, Arturo, el otro tema que nos preocupa de sobremanera
es la posible asistencia de la barra brava en esa asamblea, que Dios quiera que no suceda absolutamente nada fuera de lugar y que la asamblea sea con todo respeto como se merece todos los socios del Club Olimpia. Perdón, cuando decía barra brava, yo entiendo que los hinchas son socios también. Hay varios hinchas que son socios, Arturo, y nuestro temor es que se quiera aprobar el balance a viva voz y de una manera no correcta y que haya inconveniente, porque sería muy triste, porque también nos llama la atención que sea llamada una asamblea un día que juega Paraguay, el horario a las 16 horas, donde la gran mayoría tienen compromiso de trabajos. Entonces son cosas que nos llaman la atención. Perdón, Federico, no para defender posición, y nos conocemos, no lo tomes así. La asamblea, ese horario se marcó antes del horario de Paraguay. Pero Arturo, ¿hace cuánto que ustedes saben que Paraguay juega esa fecha? Sí, el 11, eso sí, el 11 ya sabíamos. Ah, perfecto Arturo. Los bajó 4, ¿verdad? Y el horario a las 16 horas, un horario atípico, Arturo. Vos lo que decís es que está adrede este horario, sí, ya se tenía el 11. Y nos da, Arturo, y nos hace pensar eso, nos hace pensar. Dios quiera que no sea así, Arturo. Bueno, ¿y cuántos? Pero todo te hace pensar. ¿Cuántos hinchas van a ir del Olimpia, decís vos? No lo puedo saber, Arturo. Esperemos que todos los que estemos allí seamos olimpistas, socios, y que todo sea dentro del respeto, como se merece el Club Olimpia y todos Federico, los socios. Suponte que no haya respuesta a esto y vos querés diálogo y quieren. ¿Qué pasa? Vamos a ir al 11, Asamblea del Olimpia. Los socios aprueban. ¿Qué pasa? Hay medios legales, Arturo, en la cual se puede recurrir. Hay varios medios legales, hay un grupo de abogados de que la gente que están con nosotros, que están estudiando todas las posibilidades. Dios quiera que no se llegue a eso, Arturo. Si se llega, no se merece eso. Bueno, está bien, esa es tu posición bien firme y categórica, decir catastrófica si es de Olimpia, no se puede manejar, de dónde salió la plata, cómo es, un montón de cosas que está planteando. Reitero mi pregunta, si es que se aprueban, ustedes van a rechazar, eso es categórico lo que está diciendo ahora, es decir, van los socios, aprueban y ustedes están disconformes, ahí va a haber una contraposición. Si la ley nos permite y si hay un atajo legal, lógicamente que vamos a estar recurriendo a eso, Arturo, para defender los derechos del Club Olimpia. ¿Y qué te parece? ¿Cómo viene hoy? ¿Qué sentís vos antes de la asamblea? Y que yo sigo esperando, Arturo, y vos me conocés bastante bien, soy una persona que le gusta dialogar, me creo pacifista, busco soluciones entendiéndonos con la gente. Yo le ruego a la directiva del Olimpia que por favor pueda contestar nuestra nota y a través de eso buscar el diálogo y buscar una solución para no perjudicar en nada al Club Olimpia. Ahora, te digo esto, Federico, porque está en nuestro Twitter, dice Federico Fruto Olimpia. Nos interesa saber si lo del fideicomiso se autorizó en directiva. Los documentos de la fundación y la institución no se pudieron ver hasta ahora. Y después nos dice, no, esto se aprobó para asamblea, dice. Bueno, y perfecto, y nosotros queremos ver esa acta de asamblea cuando fue aprobado, cómo fue aprobado. Necesitamos ver esos documentos, Arturo. No, lo mío es una pregunta, Federico, nada más, que vos haces hincapié en que querés ver los papeles donde se aprueba, eso está diciendo. Sí, queremos ver, Arturo, necesitamos ver para verificar si esos fueron actos legales que se han hecho para que la comisión directiva tome esas decisiones. Bueno, ¿qué más querés agregar, Federico, a esto que vos considerás inquietante, preocupante? Hasta para vos es una situación dramática la de Olimpia. Instar a la comisión directiva que conteste la nota y que busque un diálogo sano, un diálogo productivo y encontrar así una solución global para el Club Olimpia. Bueno, ahora lo que necesitamos, producción, si puede hablar Miguel Brunote, que sería lo ideal. Entonces el público de Olimpia tiene más que el público, la afición olimpista tiene una idea de la petición de Federico y la respuesta que le da Miguel Brunote, que sería muy interesante charlar con el presidente. ¿Algo más, Federico? Arturo, quiero aclararte que no es una posición personal mía. Esta es una posición de un grupo interesante de olimpistas, entre socios activos y varios socios vitalicios, que hemos tenido más de una reunión preocupados por la situación del Olimpia. En este momento mi voz es la voz de todos ellos
y la preocupación que yo tengo también tienen todos ellos. Chao Federico, muy amable. Adiós Arturo, gracias a la oportunidad. Adiós Federico Frutos. Farmacias Catedral de Gastavoz, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o lo sale nadie, ponerse la 10, no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona 3 máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980, comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Señor, dice, hoy está de cumpleaños Alina Villalba. 9 años, estamos escuchando su mamá Diana y su papá Porqui. Abuelo, hermano, abrazo y muchas felicidades para Alina Villalba. Muchísimas felicidades, Alina. Barcos y Rodados presenta su nafta multitesteada de calidad superior comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Visita Casa Paraná y aprovecha los grandes descuentos en la sección de prendas, hasta 50% en ropas, zapatos y accesorios. Te esperan en el segundo nivel de Casa Paraná Central y en las sucursales de Shopping San Lorenzo y Cacique Lambaré hasta el 31 de octubre. Vestirse bien y contar buenas historias es súper fácil con Casa Paraná, compras con historias. Estoy consultando a producción externa. Miguel Brunote está en una reunión en estos momentos, pero lo ideal sería charlar con él, poniendo las cosas como son. Sí. Esto de Federico Fruto que dice es preocupante, inquietante por donde se lo mire, pero así pueden llegar a la asamblea. Por eso es que queremos preguntarle a Miguel Brunote, ¿habrá respuesta o directamente va a la asamblea? Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinando excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Los insecticidas Knockout en Aerosol te ayudan a combatir al dengue, matar todo tipo de insectos en su presentación es normal y base acuosa sin olor. Elegilos según tu preferencia, voladores matatodo rastreros y voladores con citronela. Knockout con el sello de garantía base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. Destapa una fiesta en cualquiera de sus presentaciones y que empiece la fiesta. Whisky con cola, vodka con pomelo, vino con naranja. Nada de jarras, hielos y recetas. Para disfrutar solo con amigos fiesteros, una fiesta bien fría no puede faltar. Bueno, del partido de ayer, así que vos le diste manija de Necanilla. Sí, ojo de técnico, ojo de entrenador. Importante, Denis. Estuvimos ahí. Sí. No, mirando el partido anterior, cero nomás. ¿Qué tanto, Denis Robert Morales, güey? Dijiste que ¿cómo así que se lo bajo un 10? Uno puede decir eso. No, Carrizo eso ya estaba muy fueron mis bajo palabras, también. pero Carrizo no venía jugando. No dijo eso, pero yo... Sí, dije que estaba abajo el primer tiempo. Bueno, un segundo, por favor. Andrés Torres, jefe del departamento de socios de Cerro. Andrés, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, a vos, tu mesa y a toda la audiencia. Bueno, ¿qué podés decir del clásico el domingo, Andrés? Empezamos nosotros con la venta de entradas para todo público desde el día de ayer, Arturo. Muy buen movimiento, casi llegando al cupo establecido inicialmente del 20% de capacidad de nuestro estadio, a la espera de la comunicación oficial para poner a disposición el 50% de capacidad de la nueva olla. ¿Cómo es la distribución, Andrés? Tenemos 50% habilitado de cada sector, de todos los sectores, incluido el visitante, al 50%. ¿Cuánto le dan a Olimpia? Inicialmente le dimos 300 entradas, que correspondía al 20% del sector total de la platea Petengil de la visitante. Necesitamos confirmación oficial y ahí vamos a tener el cupo exacto de entradas que le damos al visitante. Tenemos la información que puede ser los 500, un poco más de 500. Sí, pero aproximadamente 500, 550, ¿verdad? Exactamente, es así. Bueno, entonces no estábamos equivocados en la información de ayer, que decíamos 500. Nosotros nos dijeron 500, redonditas.
500. Sí, Víctor. Andrés, ¿y la gente de Olimpia a partir de cuándo puede empezar a comprar las entradas? El procedimiento para la compra del hincha visitante va a comunicar el club visitante. Ellos dan la comunicación de su sistema. Ajá, perfecto, porque se generó alguna duda como las entradas para la gente de Cerro se empezaron a vender a partir de ayer. La gente de Olimpia pensaba que directamente por internet se podía conseguir. Entonces, esas entradas van a manos de la dirigencia de Olimpia y ellos se hacen cargo de la venta visitante, así es, ¿verdad? Efectivamente, así va a ser. Lo van a disponer ellos. Ellos disponen el sistema para la venta. Y entre entradas canjeadas vendidas hasta este momento, ¿se tiene un número de cuántas ya se adquirieron? No tengo ahora un número exacto, pero estábamos ya muy cerca de llegar al cupo total establecido, del 20%. El 20% que sería más o menos 9.000 entradas, ¿verdad? Exactamente, entre canjeadas y vendidas. Y la semana pasada ya tuvimos un muy buen ritmo de canje de socios, de canje sin costo, y desde ayer que arrancamos con la venta a todo público también, un muy buen movimiento de venta. Y al subir a 50%, que es la confirmación que esperan, lógicamente hasta 22.500 podrán vender, ¿verdad? Exactamente, llegaríamos a ese número aproximadamente. Muy bien. Andrés, ¿querés agregar algo más como que el departamento de socios de Cerro, lo que quieras? Estamos disponibilizando la venta de entradas en el acceso a la sede social del club sobre la avenida Quinta. También tenemos cajeros y atención personalizada a socios vitalicios y socios del club en el lobby de la Nueva Olla hasta las 6 de la tarde. En el transcurso de esta semana vamos a estar comunicando puntos adicionales de venta presencial con Bocas de Red UTS. Gracias, muy amable, Andrés, gracias por tu tiempo. Muy amable a ustedes, muy buenas tardes. Adiós, Andrés Torres Cerro. Sauce, materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nano cerámico Santec americano, importado por Erimark con 10 años de garantía. Además, viene con 3 noches en el Sheraton y 3 vouchers en lo de Osvaldo. De premios a sortear el 5 de noviembre, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Buen día, Arturo, saludos a la mesa. Bueno, estamos charlando y tuvimos Juan José, porque usted también no vi la repercusión. Vos, Víctor Villalba. No, yo soy sincero. No, señor, no. Y vos, Denis. Yo al principio dije que sí, después me cambiaron que no, el discurso. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Hicimos Cerro, Olimpia en 1 hora los dos. Prácticamente no nos apartamos, porque primero fue Cerro y ahora Olimpia. Tengo más reuniones que hizo Bruno, no sé con quién. Yo tengo una solución para la gente de la Olimpia. ¿Cuál es? Y una frase, tienes que buscar la solución en una frase bíblica. ¿Cuál? Solo Dios basta. ¿Qué es lo que dice? No entiendo. Ahí no me dejo, picando. ¿Por qué? ¿Esa es la frase de Trovato? Sí, yo también agarré ese mensaje entre líneas y a eso te referí. Sí, pero Dios no se puede meter en este Dios. Dios que no, tiene no. mucha ocupación ahora para entrar. Y yo pues iba a preguntar qué es lo que pasa, porque no le responde. Claro, pero Dios tiene demasiado ocupación. pero tiene una relación con una persona. ¿Con cuál persona? Viene entre líneas eso. A Trovato le está tirando. A Trovato. Utilizaba mucho esa frase en redes sociales. Una frase bíblica. El recordman. Y ahí está la solución. La solución está allí, la explicación está allí. Pero qué ironía, deben ir junto a entendí que sí. Preguntar. No, ironía, ¿verdad? Sí, porque él utilizaba mucho Dios basta, remeras, textos. Denis Caniza. ¿Qué pasó, Arturo? Era la frase de cabecera de Trovato, por eso. ¿Qué es lo que dice? Yo relaciono con eso. Solo Dios basta era la frase de cabecera. De Marco. De Marco Trovato. Ah, Denis. La explicación pasa por allí. Denis Caniza. De lo bueno, lo malo, eso entiendo. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95, entrarnos al precio de 93, juega de local y sumate al equipo, carga Supra 95, Copitrol, vamos. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo SRL.
Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes Móvil trabajan para meter las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmalezadoras, cortacésped, tractores, todo para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomer y ciudad de distribuidores en todo el país. También podés comprar online en chacomer.com.py. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después. Y chau, resaca. En Electroban tenemos los mejores precios en aires acondicionados del país. Aire Haustec de 12.000 BTU, cuota de tan solo 217.000 guaraníes, con soporte de pared y 3 años de garantía. Acércate a la sucursal más cercana o ingresa a electroban.com.py. Electroban, 14 años mejorando tu calidad de vida. Bueno, ocupa todo el cerro, porque la nota que hablamos con Federico Fruto, que lo decía que no tiene firma, están firmando ahora, niño. Sí. Así mismo. Nosotros ya tenemos la nota que dimos lectura como periodistas que somos. Fútbol a lo grande, programa deportivo, da esta... Podemos subir en las redes y se autoriza. Porque una nota que... ¿Y por qué no poner? Sí, no, pero primero tengan que tener la firma. Claro, pero esa será la nota que se presentará. Esta sería, se están firmando, nota, sí. Falta la firma, sí. ¿Verdad? Sí. El texto en sí. El texto en sí es. Esa es la nota que será presentada. Sí, alrededor de 50 socios. Entonces tenés que decir, Federico Fruto, cuando nosotros mencionamos la firma de firma, ¿cómo le ponemos, niño? Al decir de Federico Fruto, sí. Al decir de Federico Fruto, socio vitalicio de Olimpia y ex dirigente, esta será presentada la nota en la tarde de hoy al Club Olimpia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? No se puede decir Club Olimpia porque es la Olimpia. A la gerencia del club, sí, ¿cómo se dice? La presentación de la nota se da en la secretaría del club. Ahí está, esa es la palabra. Mesa de entrada de la secretaría. Mesa brillante. Entonces ponemos, al decir de Federico Fruto, esta es la nota que será presentada. Y pone Federico Fruto, ex dirigente del Olimpia y socio vitalicio. ¿Qué, Gustavito? Va a llevar la firma de varios socios. Tengo entendido cerca de 50 socios están firmando esta nota que se está presentando hoy a la institución. Esta nota, entonces, decir el Fruto llevará una firma de 50 socios. Así es, ¿verdad? Así es. Estoy bien informado, Pío Pancho. Sí. Acuérdate que te dije yo una fecha. El 13 y 14... No. 15 y 16. 15 y 16. De noviembre. Sí. Hace memoria, Chicha Helbur. 15 y 16. En Toyotochi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención a nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotochi en la web toyotochi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos de huellas de oro y plata, mayor mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos, Mentavic ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar a partir de ahora. Encontrá Mentavic ungüento en todos los Supra 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a informa.sanri.com.py. Sanri S.A. Con CNT, 5.200 millones en premios, 4.300 millones en el poderoso, un departamento amoblado más un 0 kilómetro en el grandioso. Y salen sí o sí 50 premios en efectivo y 2 Volkswagen Sabeiro, Pedí CNT, Cheporemoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Comisipar celebra 49 años de éxitos. Por su aniversario, la cooperativa te ofrece su tradicional crédito con tasa de interés de solo 8,8% hasta 12 meses de plazo. Y por cada desembolso otorga cupones electrónicos para participar del sorteo de una Toyota Corolla Cross 0 kilómetro y 10 Smart TV. Para más información, comunicate al 248-8000 o ingresa a comisipar.com.py. Comisipar, tu mejor opción. Te voy a decir una cosa al arquitecto más y me pones nervioso, arquitecto. Llámale. Me pones nervioso, arquitecto. Vos, arquitecto Masi, escuchar el programa arranca 11:30. No arranca, arquitecto, cuando vos pones la radio. Me pone nervioso. ¿Vos le conoces, arquitecto Masi? Sí. Tú en el básquetbol del Olimpia. No es que se va a presentar, es la misma nota que habíamos presentado y ampliado. Sí, es una insistencia de nota, niño, ¿verdad? Sí, así mismo, una insistencia. Es la segunda, porque la anterior... Se va a volver a presentar esta tarde, arquitecto, es la misma. Queremos respuesta, no es ampliado. Acá lo que quiere es que le responda. Sí. Yo no sé el arquitecto más en qué mundo es lo que vive. ¿Qué tal, arquitecto? Hola, Arturo, ¿cómo andás? Esta nota es otra vez diciéndole a la directiva que ustedes le reclaman que haremos respuesta, arquitecto. Por eso la nota que se le ha presentada hoy. La nota que se presentó no es... Déjame hablar. Por favor. La nota que se presentó es una nota en donde de los 5 puntos que le habíamos solicitado en la primera nota y nos contestaron 2, o sea,
contestaron en decir, contestaron cualquier cosa. Claro, Ahora, pero la esta es una revisamos repetición y de le nota hemos que entró a ampliado Olimpia, por ¿verdad? dos Es una puntos segunda nota. Es una segunda nota. Eso nomás, arquitecto, que presentaron al Olimpia y que nos faltó el tiempo. Fuimos desfasados en el tiempo. Esta segunda nota ahora se presentó. Se presentó esta mañana. Brillante, arquitecto. Entonces, gracias por colaborar. Lo que tenemos que decir es que la nota ya fue presentada. Sí, señor. Brillante, brillante la información. Agradecido, nos dijo Federico. Es más, se le emplaza, te quiero aclarar, se le dio 72 horas de plazo para que contesten. Bueno, entonces esa nota ya fue presentada. Sí, señor. Espera un ratito, ¿le pongo, niño, la nota si es la misma? Sí, es la misma. La misma, Víctor, ¿verdad? Sí, es la misma nota. 23 socios son los que firmaron. Esa es, arquitecto. 12 y 10 se Claro, presentó. porque la idea era que puede firmar uno solo. Sí. Esto es un movimiento en que estamos todos y se dijo, bueno, los que pueden acercar a firmar, firman y ya se presenta la nota. Correcto, se presentó. Ante las irregularidades que estamos viendo, porque no tenemos ni un papelito no tenemos. Entiendo, Entonces, arquitecto. Perdón, cuando nos dice poder Federico continuar van a las ser acciones 50. que tenemos que hacer, necesitamos respuesta de la comisión directiva del club. Entiendo lo que dijo, escúchame, arquitecto, ¿me seguís, arquitecto? Sí, tranquilo. Cuando hablamos con Federico Fruto nos habló, serían 50 los firmantes y sería esta tarde. Quiere decir que esto se adelantó con 23 y se presentó al Olimpia este mediodía ya. Así mismo, señor. Mientras hacíamos la entrevista ya estaba la nota presentada. No con 50, Sí, señor. con 23. Sí, no, pues ya vamos a conseguir 100 también. El tiempo nomás lo que nos gana. El tiempo nos gana. No, está perfecto. Entonces vos nos estás actualizando, arquitecto. Gracias, arquitecto. Bueno, a las órdenes. Gracias, arquitecto. Más no adelante, la nota fue presentada. Nosotros estábamos con que sería presentada. La nota fue presentada con 23 firmas, ¿verdad? Sí, 23 firmas. Muy bien, contigo, Luis. Azadi Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Entérate de todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petirosi. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. Pollos Amanecer crece, se expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque A. Pollos Amanecer, de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etirol Plus. Cápsulas blandas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etirol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con sus asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Esto de lo limpia, Pancho. Sí. De León estuvo con Pumpido. Sí, preparador físico. Sí. Y estuvo Julio Cáceres, ¿no? Sí. Sí, Con campeón de Pumpido, la sí, En Libertadores. una plática que tuvimos en Porto Alegre, estaba de León, su hijo, que le llamaba abuelo, al querido recordado Silvio Parodi, y estaba yo. Y charlando y hablando entre anécdotas, porque había fallecido Silvio Parodi de León, no la matriz de Cubilla, hablamos del preparador físico, me dijo que el cuerpo recién es así, Denis. Sí, así Vos mismo. jugás un domingo, el lunes no sentí, el martes el tema, 48 horas después, decía León. Por eso ahora, con Julio Cáceres, memorizando a De León, es así, Denis. Así mismo. Por eso no practica. Sí. Y decía, mirá, decía 48 horas. Y después me contó anécdota de Silvio Parodi, el que era técnico de Philan Bank, cuando fallece en Ecuador. Philan Bank, Silvio Parodi. Y el preparador físico era De León. Esa es la decir, razón. A lo que dice Pancho. Como Sí, que información, Olimpia hoy no practicó claro. a la mañana, no tuvo día libre. Olimpia hoy Así tiene mismo, día así libre. mismo. Entonces- Y llamó la atención eso un poco. No, pero, eso es lo que piensan mal y después piensan. claro, Eso es lo que piensan mal. respeta la explicación No, fisiológica. No, te estoy contando que Julio César Cáceres, si es de esa escuela, y vos... sos Sí, de la escuela moderna esa. Y yo Entonces, coincido con eso. Complementando, Julio Sí. César cuando fue a Guaraní con Juguero también lo mismo. Sí. Ellos practicaban al día siguiente, hacían regenerativo, después libre y después empezaban la o sea, intensidad de la entonces semana. es para los que piensan mal y después piensan. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Síguenos en redes, Control Feel My Feel.
Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar Brother y Samsung. Haz tus pedidos a 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. No, es que mintió Federico Fruto. Él pensó que se llegaría a 50 y se presentaba esta tarde. No, es que mintió. La nota se presentó ya. Lo que dice es que van con 23 firmas porque le da tiempo de respuesta, ¿verdad? 72 horas. Así es. El contenido es el mismo. Sí, es lo mismo. Explicó que se adelantó el tiempo que tenían preparado. Y tenían preparado y va a 23 y no 50. Eso es lo que dice el arquitecto Masi, a lo que decía Federico. Acá mintió. No mintió Federico. La nota se va a presentar, dijo con 50. Se presentó con 23. Eso es. Sí. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subellala 1751 Casi Copicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Renova tu smartphone desde la comodidad de tu casa. Celular Realme 6i 64 GB a tan solo 1.396.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Cada día las mujeres cumplen más roles. Está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona porque haces mucho. Te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Puedes solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propio cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos. Ingresa a visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín Ron Fortín Limón Conectá en Burcuya Frutica, la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burcuya. Ahora en Sanicer puedes hacer tus compras de juegos de baños, pisos, porcelanatos, griferías y más con tus tarjetas de crédito Itaú con 40% de descuento, hasta en 10 cuotas sin intereses hasta el 30 de noviembre. Te esperamos en Avenida Subellala, esquina 1 de noviembre. Comunicate al 021-210-629 o seguinos en redes como @Sanicer. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate a los restaurantes de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas, estás participando en el sorteo de 2 Toyota Hilux 2022 4x4. Promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. Me va a matar. Pone sí, mintió porque él aseguró que el 50. Sí, aseguró, se equivocó, la pifió, pero no mintió. Del espíritu. El espíritu no, la nota se presentó ya. El orden de los factores no altera el producto. Sí, brillante. Ahí estuviste bien, Pancho. Gracias. Ahí estuviste bien. Ese es nuevo parece. Ayer el niño Jorge es representante de Nicaniza. Él fue el representante de Nicaniza. Sí, sí. Ahora conocemos, está su representante. Y ayer hace un comentario de Nicaniza en el partido que tiene que entrar Robert Morales. En el entretiempo. Perdón, hace una infidencia. Le dice Denny a Jorge que Carrizo venía abajo y que tiene que entrar Robert. Y el partido llamaba a un jugador que se abra por los costados de la banda. Comienza el partido, Rivas se proyecta centro que hace gol. Que no pierda tiempo. Vos dijiste, claro. Denis me decía en privado. No lo dijo al aire. No, yo fui el íntegro, yo dije al aire lo que él me decía en privado. ¿Por qué no decía? ¿Por qué esa visión? ¿Por qué no decía al aire? No. Pero ¿por qué no decía al aire? El comentario. Pero mutuo fue. Al aire, entonces iba a decir. No, pero fue mutuo. Él decía lo de Carrizo. O sea, él leyó lo que tenía que haber pasado y después al final pasó. Entonces el niño juez comienza lo que tenía que pasar. La transmisión como agárrense de las manos. Y tiene que agarrarse de las manos los dos. Agárrense de las manos. Le dice niño. Sí, señor. Y estaban los dos y yo me querían hacer. Yo estaba en otro mundo, porque el tema de. Y ellos estaban y yo estaba. No, contigo, Luis. El machetazo ahora se llama Il Ahorrazo, más ofertas, mayor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es Il Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py.
En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar. Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. Upisa es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cerdo con calidad internacional en tu mesa. Upisa, calidad para el mundo. Muy fuerte lo de... Ahí está la solución. Sí, porque es que yo quiso pensé escudar. que tenía una solución de otro tipo. Claro. Financiera, bancaria, ¿Y cuál es la apelar a un solución, préstamo. El problema de la Olimpia tiene solución. Así dijiste vos. Sí, Y frase todo te- bíblica. Y todo te Solo Dios basta. Eso tiene que aplicar. El VAR en un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo de ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casa del Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo, embutidos Chorti. Qué buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. ¿Sabías que ahora con Bancop y la AFD puedes acceder al préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. Hablamos con el doctor Martínez, médico de Guaireña, estaba internado Miguel Paniagua. y no quise hablar Rodrigo, le mandó como mensaje no puedo hablar porque es muy fuerte lo de ayer, y yo le decía a los compañeros Vito, Pancho, y no voy a hablar en primera persona, le decía que cuando cayó Denis, yo dije hay que llevarlo a un centro asistencial. Sí, la ambulancia ahí en el momento. Cuando unos cayó le minutos, dije, sí. hay que llevarle, esperaron 10 minutos para llevarle. Eso, perdón. Doctor David Martínez, ¿cómo está Paniagua, Miguel? Sí, él está bien, ¿verdad? Ahora está internado en un sanatorio privado acá en nuestra ciudad. La pregunta es, ¿por qué, doctor, no se lo llevó inmediatamente a un centro asistencial? No, lo que pasa es que teníamos que parar un poco la hemorragia, ¿verdad? Él tuvo, en el momento lo que sí que sabíamos era que estaba, el tabique nasal estaba fracturado, ¿verdad? Y estaba desviado, ¿verdad? Pusimos bien eso. Después nos paraba la hemorragia. Cuando parábamos, lo llevábamos a un sanatorio privado, ¿verdad? Para que haga un estudio, una tomografía, ¿verdad? Por el golpe que recibió. Bueno, y está bajo cuidado, control médico. ¿Cómo está otra vez, doctor Martínez, Paniagua? Y él va a tener una interconsulta con un especialista maxilofacial, porque en la tomografía se vio que tenía una fisura a nivel de maxilar superior, pérdida de pieza dentaria y rotura del tabique nasal. Descartado y bajo estricto control de cuidado, ¿no? Sí, así mismo. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Bueno, esto decía el médico. Sí. Carlos Torreán envía saludos a todos. Saludos. Muy bien. Carlos Torreán a Pancho. Gracias, Carlito. Por fin una, dice Carlos Torreán. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con MC Inmobiliaria. Aprovecha los nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Azul, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. MC Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscalas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja.
Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, R.I. de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique en Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferropar S.A. estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas y Requendo Martínez, teléfono 220-737 al 8. El día Itaú llegó a Punto Farma todos los martes. Pagando con tus tarjetas de crédito Itaú tenés un 25% de descuento hasta 6 cuotas sin intereses. Haz tu pedido en la web, en la app llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señambrucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Bueno, vamos a hablar del partido de ayer. El Cerro. Sí. Interesante partido, ¿verdad? Interesante partido. Juego, desde el primer tiempo, la situación es la buena acción de Boselli, que después termina pateando el líder entre el palo y el travesaño Aquino. La réplica, medio equipo para mí, Jan es medio equipo en Cerro. Espera, me parece que exageraste. No, espera, vos no vas a retribuirle favores a Denis, porque disculpame, yo también tengo años en esto. A mí me da por la pirinola cuando se dice, no por Jorge, yo lo respeto mucho, cuando se dice fulano y diezma. Yo sé que es un modismo nomás, la figura rutilante, pero Cerro trabaja en equipo. Si hay algo que Cerro le hace diferente al resto, es que se mueve en equipo. Sí. Cerro se mueve, podrá jugar mal, podrá jugar bien, pero se mueve en equipo. ¿Estoy equivocado? no, está en lo cierto. Pero hoy el corazón de ese equipo, el arco. Pues es buenísimo. Porque si no funciona el relojito del medio para arriba, en el fondo, con otro arquero, red, 1-0 abajo. No, yo entiendo. Pero ¿qué te marca eso también? De que en cada partido Jan es la figura del partido. Ayer decía él en la nota, otra vez me eligieron la figura del partido. Pero todo equipo comienza con un gran arquero. Eso es viejísimo. Sí. Eso es el año 1900, cuando vino Cristóbal Colón con Pinzón, jugaban el fútbol. Y entonces Pinzón, uno de los hermanos, le dijo a Cristóbal Colón, y estaban hablando de fútbol hasta descubrir América, y ahí se dijo, todos los equipos comienzan con un gran arquero. Eso te da una seguridad. ¿Qué te pasa? En Olimpia, fíjate, niño, lo que pasó con Aguilar, selección nacional. Pifia lo cambian, lo ponen, lo cambian, puteado, selección nacional, o miento. Eso no le dan. Sí. Eso pongo como ejemplo Olimpia. Sí, está. Un año con altibajos. Así, y Cerro Porteño ya vino, y desde que vino pegó. Sí. Más en este momento. Es la verdad, desde que encajó ya, y hoy está de cumpleaños, hecho sea de paso. Hoy está de cumpleaños. 26 años apenas. Por eso dijo Juan José, vamos a tratar de retenerlo. Sí, prioridad absoluta en este momento. Porque Cerro puede hacer negocio otra vez con Jan. Y dijo que acá, vos escuchaste una entrevista ahorita. Sí, ahora. Ahora, qué bien. Y dijo Juan José que estuvo 3 semanas de San Pablo. Y si vos te quedás 3 semanas es porque te agrada el país. El directivo de San Pablo. El vicepresidente. Si te quedás 3 semanas porque algo te gusta. Iba a hablar, iba a charlar, pero los extranjeros ya creo que es el mejor de todo en los últimos tiempos. Martín Silva anduvo muy bien en Libertad. Sí. Muñoz anduvo muy bien en Libertad. Para mí hay 2 figuras en el campeonato de gran nivel y que sorprendieron. Y los 2 son brasileños. Francisco Chico Acosta, el de Sol. En ataque de Acosta y Jan. ¿Por qué te reí? No, nada. Cierto, o sea, pero yo descubrí eso, Pancho. Yo descubrí eso. La revelación del campeonato. Hace 7 meses atrás estoy diciendo eso. No, vos se burlan de mí en el primer partido de que ya hay que nacionalizar. Me pasaron el y ya se burlaron de mí. Pagar Sol por el 40%. ¿Cuánto? $500,000. No sé si está bien, más o menos, pero podemos hablar de Miguel no va a decir si es o no, pero por el 50%. Benny Canilla dijo, dedicándole a Pancho, porque a vos te dedico, yo lo entiendo, hay que nacionalizarlo a Dakota. Sí, el primer partido que yo lo vi.
Desde el primer partido que yo lo vi. Es demasiado exagerado. ¿Cómo? Y vos no acabas de decir que hay dos Sí, jugadores. pero tampoco van a nacionalizar, Arturo. Tampoco tiremos bomba al torcho. ¿Cómo? Si Da Costa va a Cerro, ahora hizo 7 goles. A esta altura iba a tener 14 goles, el doble. Porque Cerro juega bien, ataca constantemente. Y le falta un Da Costa para... Sí, pero muy fácil ya el camino a la selección, me parece. No te digo nomás. No, es lo que digo, es una metáfora. Si yo fuera haciendo denle en valor a pero Francisco. sí es buen jugador, me parece. Sí, muy buen jugador. Y volviendo a lo de Cerro, también hay que darle mérito a Chiqui, que hace los cambios precisos. Lectura de partido. Lectura de partido. La otra vez quitó un delantero y puso un central. Y ayer no se ruborizó con Adorno. Con eso, claro. Brillante, chica, ayer no se ruborizó con Adorno, era para soñar. Sí, excelente. Y partido cerrado. Sí. Y cómo jugaba y cómo atacaba Guireña. Sí, por eso. Y cómo atacaba, Sí, generó hasta el final, siguió peleando con el 2-0, tuvo la situación cambió de penal, totalmente la cara del otro partido, Guaireña. Este era el Guaireña que conocemos. Guaireña anda bien, Jorge Núñez. El Los dos volantes centrales también. Feliciano tuvo un par de corridas. Feliciano, Parra. Verdún tuvo sus chances, no llegó. Le ganó Jan el mano a mano, pero tuvo posibilidad, tuvo en el primer tiempo. Dos, como para desnivelar y el arquero estuvo bien. Chance importante de buena corrida de Feliciano Orizola. Y Verdún, qué oportuno, Hay que darle mérito a Verdún. Porque está en la boca del arco. Sí, me hace acordar a Fernando Morena. Fernando Morena, a los amigos y hermanos uruguayos les digo, y ojalá no me dejen mentir, Fernando Morena tenía que tener 5 para hacer un gol o 2 goles. 5 claras. Te hacía. Porque Fernando Morena, que no me dejen mentir, el goleador, el máximo goleador uruguayo en toda la historia, vivía dentro del área. Y cuando vivía en el área te podían criticar. Porque es lógico, ¿cómo amarraste? Pero está bien. Pero ¿qué haces vos? Buscás el gol. Y al que busca el gol hay que darle. El que busca, el que está. Ayer le sacó Jan. Y Jan le sacó a Verdún. Y Jan fue figura por evitar el gol que tenía Verdún para hacer. Pero cuando vos vivís en el área, o no vivís en el área, y se mete y busca la pelota a Verdún, ¿es mérito de Verdún? Hablando de otro que vive en el área y que le gusta estar en el área. Ya sé quién es. Morales. No, y ayer, ¿sabes quién anduvo bastante bien también? Ayer, Boselli. Sí. Roberto Fernández, muy bien. ¿Cómo te va, Roberto? Hola, Arturo, ¿cómo andamos? ¿Todo tranquilo? Estamos hablando con Javier Acosta, ayer el director deportivo de vos, creo que a los 14 años. Sos del norte, ¿verdad? Sí, así mismo, Concepción. De Concepción. De Concepción Robert Rojas. Sí, Antonio Marín también. También de Concepción. ¿Y el mismo representante los trajo? Sí, el mismo profesor. Sí, ¿Quién es? Ricardo Zárate. Y cuando venía a Guaraní, venía a Guaraní a los 14 años. Sí, en realidad a los 13 años, para la sub-14. ¿Y dónde hospedaba, dónde vivía cuando viniste a los 13 años? En la pensión del club. Ahí viví 5 años. En la pensión del club. ¿Con quién vivías en la pensión del club, Roberto Fernández? Y ahí vivíamos todo lo del interior, que jugábamos las inferiores. ¿Y entre ellos nombres, por ejemplo? Robert Rojas, Antonio Marín. Estábamos entre muchos, estábamos la verdad 35 a 30 por ahí. Y soñar, querer triunfar en la capital, dedicarse, ¿cuántas cosas por tu cabecita en ese momento, Roberto? Sí, así mismo. La verdad que en los primeros momentos yo extrañaba mucho en mi ciudad, la verdad. Hasta llegué a llorar mucho tiempo, ponerle 2 semanas seguido. Y después, así con los amigos, hablábamos todos los días y eso, y ahí fuimos superando paso a paso, digamos. Cuando desarraigás de la familia, estás desarraigado de la familia, venís para acá, ¿tenés parientes en Capital o era vos y tus compañeros de equipo? Sí, yo tengo acá familiares, mi tía, esos primos, eso. ¿Y te sentían, vos te ibas, le necesitabas? Y primero la verdad que no salía luego porque no conocía nada todavía. De a poco nomás iba conociendo a mi ciudad y eso, y después nomás así me iba a visitarle a mi tío eso, cuando conocía más. ¿Qué edad tenés ahora? 21.
21. Y en Guaraní, Cubero te pone, responde. Este último partido fue un partidazo, esa respuesta física, consciente que está pasando un excelente momento, Roberto. Sí, la verdad que sí, me siento muy bien, muy cómodo y también ayuda mucho la confianza del profe. ¿Y de Marcos Cáceres? Sí, por supuesto, también, muchísimo. Contanos, Roberto, ¿cómo se está dando lo de Guaraní? Vos tenés que tener la madurez necesaria para entender que podés ser transferido, que ya se preguntó por vos, que tenés un camino como consecuencia del sacrificio, la dedicación y la capacidad que tenés, Roberto. Sí, así mismo, uno sueña siempre con eso, hacer un buen papel acá en el club primeramente, pero ahora mismo no estoy pensando en eso. Ya escuché así que me dicen que estoy para grandes cosas y eso, pero bueno, yo acepto todo, pero estoy trabajando día a día en el club y después del torneo veremos qué pasa. Cuando pisás la cancha y comenzás a sacar, ¿vos sabés que vas a terminar sacando todas? Y la verdad que sí, siempre yo sueño antes de los partidos, sí o sí, me imagino, sueño haciendo un buen partido siempre. ¿Y por qué sos central? ¿Quién te hizo central? Y un profesor en la escuela de fútbol ya me hizo a temprana edad de central. Yo era, jugaba de lateral izquierdo porque quería llegar más al área. Y de a poco me iba poniendo de central, me probaba en el medio campo y al final me quedé como central. ¿Y Jubero cuándo haces cuando le decía a Jubero me quiero ir al ataque, me quiero soltar? Y la verdad que yo no le aviso, no le digo, yo me voy nomás. ¿Y qué te dice Jubero? No, nada, por suerte él me da la confianza de hacer esas cosas con Marco. Bueno, también de mi parte es esto, es un chico que viene de Concepción a los 13 años, tiene 21, en la pensión de Guaraní, con sueños, con los compañeros, con la ilusión. ¿Y tus padres antes de salir, qué te dijeron, Roberto? Y me decían, me hablaban así que para que esté tranquilo, que no me preocupara por nada. Y después yo más o menos no entendía casi nada cómo era el tema por acá. Yo tampoco entendía mucho. Yo pensé que iba a ser corto y después me tenía que ir a la ciudad. No pensé que iba a ser como la primera. Viste que la inferior de jugar como así igualito como la primera. Apertura y clausura. ¿Sí? ¿Y vos qué pensabas? Yo pensé que era como una escuela de fútbol que jugaba así, no sé, 3, 4 partidos, 5 y después ya tenés que jugar la final así. Y bueno, Roberto, yo no entendía todavía. Está bien, muy bien, Roberto Fernández. Muy bien, Roberto, la verdad. Te quedás con los compañeros, Roberto. Roberto, mirando lo que fue el último partido ante Olimpia, ayer ganó Cerro, sigue la lucha, la diferencia de 3 puntos. ¿Cómo analizás lo que se viene a partir de ahora y por sobre todo ustedes que recuperaron la confianza con los últimos 2 triunfos? Sí, la verdad que como vos decís, estamos con mucha confianza. En cada partido afrontamos de la mejor manera y sabemos también que el rival que nos persigue está por un buen momento también, están ganando y bueno, lo mejor es que pensemos solo en nosotros, de hacer cada partido lo mejor posible para poder sacar un buen resultado en cada partido. Roberto, volviendo un poquito a tus inicios, a tus orígenes y esa etapa que pasabas en la pensión y compañía, hubo un momento complicado, un momento difícil donde dijiste, bueno, voy a volver a Concepción, voy a dejarme del fútbol. Hubo un momento difícil, ¿cuál fue ese? Y hubo uno en realidad en el 2015, cuando iba a empezar la apertura 2015, el profe de la sub-15 nos llamó a 3 jugadores y así nos habló y nos dijo que nos iba a sacar a 2 de los 3 y pensaban mucho, entre ellos en los cuerpos técnicos pensaron mucho y me salvé, gracias a Dios me salvé en esa oportunidad. Está con nosotros Denis Caniza, que es recomendante de la selección 4 mundiales, llegó a ser capitán de la selección nacional y ya te estaba elogiando Roberto. ¿Ayer? Sí. Antes de ayer. Sí, el domingo. Denis Caniza contigo, Roberto. Roberto, ¿cómo te va? Te saluda Denis, un exfutbolista. Hola Denis, ¿cómo andamos? Todo bien. Gracias por lo elogio. No, tranquilo. Yo te quería decir algo. Me vas a responder de esa manera. No te olvides. Sí. Decime, Denis, ¿de qué? Decime.
¿Me puede decir, Denis, de qué? ¿Cómo? Quiere que le preguntes a Denis. Denis te dice, Roberto, no te olvides. Y quiere que vos les diga de qué no tengo que olvidarme. Eso es lo que te pregunta, que le diga a Denis. Denis, ¿de qué? Bueno, Denis, ¿de qué? De seguir estudiando siempre, que es muy importante eso, mi querido Roberto, porque el fútbol te da mucho tiempo libre para el estudio. Y vos sos joven y tenés que seguir todavía con eso. Imagino que tus padres te habrán dicho eso. Saliendo netamente de lo deportivo. Sí, perfecto, entiendo. Solo eso, Roberto. Bueno, un saludo al aire, Roberto. Seguiremos charlando. Felicidades, Roberto. Dale, un abrazo, muchas gracias. Roberto Fernández, la pregunta que le decía Pancho y que decía que también llegaba a llorar. Sí. Dijo en la entrevista, lloré, dice. 15 días lloré, dijo. Sí, porque incluso... Y venir... Pues del interior. A esa edad encima. Y no sabía que tenía que quedarse todo el año, porque venía imaginando otra cosa y al final tuvo que quedarse ya a vivir en Asunción. ¿Y vos dónde vivías cuando llegaste acá? Es complicado. Yo cuando vine acá tenía 10 años también, Arturo, del interior. Pero yo vine con mis padres, ¿verdad? Con mi mamá. Allí cambiaba. Sí, ahí cambió un poquito la temática porque yo vivía con ellos. Porque ahí venir una pensión acá solo es diferente, por eso esas semanas iniciales fueron... Pero es un cambio muy grande. Igual venir del interior acá claro. a la capital es realmente te cambia todo. Olimpia tenía en su propio club una pieza, 2 piezas, 3 piezas, y ahí se quedaban los jugadores de Olimpia. Vos entrabas y te saludaban. Y nosotros... Cuando entramos por España, ellos salían y te saludaban. Eran ahí, ¿verdad? Ahí era. Y la Villa Olimpia también estaba allá. Sí, no, pues yo estoy hablando del Olimpia. Del acá, Olimpia, sí. La casita ahí nomás. Y Cerro Porteño bajo la bradería. ¿Sabías vos? Cerro tenía una galería de cemento. En el Llano Irala. Sí. Ahí abajo. Y nosotros en la Villa Olimpia, ¿sabes cómo nos bañamos? ¿Viste? La piscina suele tener su... ¿Cómo se dice? Tanque. Sí. Y cada uno entraba, salía rapidísimo, entraba el otro. No había agua caliente cuando eso. En la Villa Olimpia. Cuando entrenamos en esa época en inferiores. No, por eso está brillante. Cambió. Que cuando el jugador de fútbol tiene que saber el sacrificio. Sí, totalmente. Si no, no llega. Porque todas las cosas que pueden pasar, ¿verdad? Sí, así, Arturo. Increíble. Y cuando vos te sentás a comer con uno que de experiencia, no te puedes sentar si no se sienta primero él. Totalmente. Eso es terrible, contado por un crack que me dijo a mí, y aguanta, este que me contó a mí triunfó, fue una estrella, están todos comiendo, y vos querés comer, esa silla vos tenés que dejarle al experimentado. Vos no podés sentarte, ¿verdad? Sí. Vos querés comer, no vas a comer, primero él, y te sentaste y se van de mi traía atrevido. ¿Te dice o no te dice? Así te dicen. No, ¿y quién te dice? Y tenés que aguantarte. Tipo militar fuera, Tipo militar. Pero sirve, Arturo. Hay jerarquía. Sirve muchísimo. ¿Quién me dijo eso? Sirve muchísimo. Central, Arrancabo. Celso Ayala. Palo. ¿Central? Palo, mandé que te estoy dando. No sé. ¿Vos? ¿Y tienes que Gamarra? Carlos Gamarra. Carlos Gamarra me dijo. ¿Cómo? Ya vi, un Carlos Gamarra de vuelta, con todos los pergaminos, ya me dijo. Ese es el tema que los jugadores tienen que saber, me dijo. Pero me explicó bien y me dijo bien. ¿Cómo es la vida de un jugador? Porque después vos lo ves ya como exitoso, pero hay muchas cosas. Hay detalles que no. No, a mí me dijo. Pero no en detrimento de nadie, que esa es la vida que el jugador tiene que entender. Eso, códigos, es. ¿no? Así es, no, así es. Lo de andar en zapatillas en el vestuario, por ejemplo, me dijo en el... Hoy en día se cambió muchísimo eso. Dice que antes imposible era andar en zapatillas. Andabas en zapatillas y los propios compañeros de trayectoria, los piraguazú, te decían, ¿por qué vos estás en zapatillas? Y si te concentras en la pieza con uno de experiencia también. Me tocó varias veces, vos tenés que acostarte temprano, ahí dormí ya rapidísimo. ¿Y te sirvió? Claro que sí. Ahí está, contigo, Luis. Claro. MediLife ofrece a sus beneficiarios un anexo de cobertura con descuento en hisopados y días de internación ante urgencia. Además del servicio de telemedicina, comunicate al 249-5000 MediLife. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY.
Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apueste de manera confiable. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor. Regala Vemay Flores. En Tupí vuelve la fiesta de descuentos más grandes del país. Liquidamos todo del viernes hasta el domingo. Descuentos únicos en todos los productos y si ya sos cliente Tupí. Tu primera cuota pagas recién en diciembre. Acordate que todas tus compras desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero participan en el sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 más 100 espectaculares premios. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco. Llámanos al call center 569-9000. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlas en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central, sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y ampliaciones con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Ahora con Dimo no solo tenés acceso a todas tus cuentas cooperativas y tarjetas de crédito Cabal y Panal, sino también a una tarjeta prepaga Dimo sin costo y con los mismos beneficios. Descarga Dimo de la Play Store o accediendo a dimo.com.py y acceda a beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. Víctor Villalba, Radio Monumental. Atendiendo que su contrato termina a fin de año y que los directivos permanentemente dicen que usted es el indicado para seguir el proyecto, ¿cómo está la situación de su continuidad para el 2022? ¿Su intención es permanecer en Cerro? Mi solicitud es que lo hagamos después del fin del campeonato. Ahora queremos dedicarnos con todo y focalizarnos todos nosotros en la conquista del título, que es lo que anhelamos y que es la exigencia siempre aquí en Cerro. Después, si renovamos o no, habrá tiempo para poder hacerlo luego del fin del campeonato. Y eso es lo que él pidió. Entonces nosotros vamos a esperar, pero internamente nosotros estamos hablando. Estamos esperando que termine el campeonato y él también, la propuesta de quedarse depende si nosotros estamos. No va a quedar con cualquiera, mucho menos. Entonces ese tema lo tenemos que ver. No hay condicionamiento. El campeonato puede salir, pero como puede no salir. Es probable que salga para nosotros, respetando la calidad real de turno. Pero no vamos a hacer futurología, vamos a trabajar para que eso se logre y bueno, cuando estemos bien encaminados, luego trataremos de ver la parte política, que no es menos importante, pero que estamos ahí, la prioridad del campeonato. Fútbol a lo grande, vos entendés. ¿No te gusta Víctor Palamari hoy? La pregunta a Víctor le hace y yo le pregunto a Zapata. Sí. Y él responde condicionado, ¿no? Pero chica, él se tiene que seguir. Vos acuérdate, dormías como jugador en la última etapa de tu vida. ¿Cómo dormía? ¿A qué hora dormías? Tempranísimo. ¿Y tu socio de la habitación? Y generalmente me ponen uno ya joven para que pueda dormir también temprano conmigo. En tu última etapa en Rubio Ñu, ¿con quién te tocaba concentrar? ¿Te me acuerdas? Tocaba... Ay, no me recuerdo ahorita. Pero ya con un joven, ¿no? Sí, siempre. Generalmente el entrenador pone el joven con una experiencia. Bueno, ¿quién ponía extranjero, paraguayo? Niño. Almeida. No sé. Pumpido. Carpegiani. ¿Quién ponía? Se iba al hotel. Una vez sola experiencia tuve con él. Una sola, mano tuve. Y al llegar al hotel, vos le conocés a quién le dijo, te estoy tirando bandeja. Te estoy tirando bandeja de Necaniza. Le dijo. Y no eran muchos, creo que eran 2 o 3 extranjeros nomás. No eran 2 o 3, pero el técnico ya dijo a ti, paraguayo entre paraguayo y ordenó. Así, paraguayo y los de afuera, los extranjeros aparte. ¿Quién fue? Perfumo. Un tono paraguayo. A ver, bien paraguayo. Sí, un tono paraguayo tiene. Tenés un tono paraguayo. ¿Quién? El técnico es paraguayo. Sí, pero bastante conocido. Hablamos más quién con quién. 13:37 la entrevista con Juan José Zaparre, Monumental Satelital, niño. Así mismo. Muy, vamos entonces con la llamada telefónica en instante con AgroShopping.
Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, así que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chaco, más respaldo total. Variedad, precio insuperable, calidad de siempre, comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variados beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Otro día voy a decir. Pero le dijo ya al gerente. ¿Qué pasa, Luis? Queremos saber. ¿Me lo vende, pues? Recuperar el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual, una cápsula al día fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal, entrate los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas. De venta libre en farmacias, calidad Fapasa. En Asismed cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicio de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismed te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Varta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan el lavarropas Tokio Cecilia con el pacto de confianza INGO. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Lactolanda, alimenta tu ganas de superarte, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Farmacias Catedral, llega hasta vos. Te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000. O escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El partido de la vida se juega, salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no se lo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona 3 máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados presenta su nafta multitesteada de calidad superior, comprobada con aditivos multipropósitos que limpia y protegen sus componentes. Octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Bueno, intermedio. Vamos a Euroshopping, ¿cuánto tenemos? 618-4700. 618-4700. ¿Cuánto llamadas? 20 llamadas. 20 llamadas. ¿Qué es el premio? Las canastas con las frutas y verduras del AgroShopping. ¿Dónde pues, niño? Están los oyentes un poquito. Hola. Hola, buenas tardes. Sí, su nombre. 589. Repetime, por favor. Santiago Medina 589. 589. Anotado, Santiago. Luis. Visita Casa Paraná y aprovecha los grandes descuentos en la sección de prendas, hasta 50%. En ropa, zapatos y accesorios te esperan en el segundo nivel de Casa Paraná Central y en las sucursales de Shopping San Lorenzo y Cacique Lambaré hasta el 31 de octubre. Vestirse bien y contar nuevas historias es súper fácil con Casa Paraná. Casa Paraná, compras con historias. Hola. Buenas tardes. ¿Su nombre? Seferina del Valle 091. Del Valle 091. Correcto, sí. Seferina, anotada. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, señor, ¿su nombre? Oscar González, 217. Anotado, Oscar. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Hola, buenas tardes. Ever Yahari 992. 992, correcto, Ever, estás anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola. Sí, su nombre. Rodolfo Farías. Rodolfo, últimos tres, Rodolfo. 918. 918, anotado. Los repelentes base te brinda protección segura contra todo tipo de insectos, también contra el mosquito transmisor del dengue, fiebre amarilla y chikungunya. Efectivos en todas sus presentaciones, líquido, crema, aerosol. Repelentes base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Destacó una fiesta en cualquiera de sus presentaciones y que empiece la fiesta. Whisky con cola, vodka con pomelo, vino con naranja. Nada de jarras, hielos y recetas para disfrutar solo con amigos fiesteros. Una fiesta bien fría no puede faltar. Hola. Hola, niño. Sí, su nombre, señor. Pavo Vera 842.
Gustavo Vera, 842, ¿verdad? Correcto, 842 me dice Gustavito allí de fondo. Hola. Hola, niño. Sí, señor, ¿su nombre? Ramón Rodríguez, 993. 993, correcto, Ramón, estás anotado. Luis. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nano cerámico Santec americano importado por Erimark con 10 años de garantía. Además viene con 3 noches en el Sheraton, 3 vouchers en los de Osvaldo. De premios a sortear el 5 de noviembre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Sauce y materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Hola. Hola, niño, Sí, ¿cómo estás? bien, ¿su nombre? Jonathan Brown, Jonathan, últimos 3. 633. 633, correcto, Jonathan, anotado. Siguiente, hola. Hola. Sí, su nombre. Estela Mesa. Estela, últimos 3. 515. 515, anotada. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95, danos el precio de 93. Juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95, Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco a ese arregle. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes móvil trabajan para vender las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Hola. Buenas Shirley tardes. Caballero 953. A ver, despacito, 953, Shirley, ¿verdad? Sí, Shirley Caballero. Correcto, por aquí Pancho está anotando y es medio lento. Hola, buenas tardes. Martín García, 195. 195, no se apuren a decir su nombre. Martín García, anotado Martín. Husqvarna te acompaña con sus motosierras demolizadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontrarlas en Chacomores y red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chau Resaca. En Electroman, Somier Executive, 1.40 por 1.90 de colchones Paraná, en cuota de tan solo 290.000 guaraníes. Y de regalo te llevas las almohadas. Acércate a la sucursal más cercana o ingresa a electroman.com.py. Electroman, 14 años mejorando tu calidad de vida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Cintia Ocampo, 419. 419, anotada Cintia. Luis. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envían WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas sobre plata, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A., soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado, estructurado, telefonía IP, CCTV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, niño. Señor, su nombre. Rigoberto Roa. Rigoberto. 142. 142, correcto, Rigoberto, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Mario Señor? Delgado. Últimos 3, Mario. 102. Correcto, anotado Mario. Con CNT 5.200 millones en premios, 4.300 millones en el poderoso, un departamento moblado más un auto 0 kilómetro en el grandioso. Se salen sí o sí 50 premios en efectivo y 2 Volkswagen Sabeiro, Peris CNT por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construir tu casa con Comisipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés de 8,9% hasta 15 años de plazo. Para más información, comunícate al 248.000. Comisipar, tu mejor opción. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor, su nombre. Denis Agüero. Últimos 3, Denis. 741. 741, anotado Luis. Hacer el fútbol Álamos Superques, Dinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Entérate todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petrosi. Seguinos en redes como Ciopar. Pollos Amanecer crece, se expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloque A. Pollos Amanecer Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con el Etilivir 400. El ibuprofeno en cápsulas de terapia de acción que alivia el dolor muscular, dental y estado febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, su nombre.
Claudio Medina, 884. 884, correcto, Claudio, estás anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, su nombre. Carlos Domínguez, 194. 194, correcto, Carlos, estás anotado. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir contra asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se siente con Control Energy. Animate a probar sus puntos estira que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes, Control, Feel Mike Feel. 3 y cerramos, vamos con 2, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, su nombre, señor. Roberto Cáceres. Últimos 3, Roberto. 37. 6, correcto, Roberto. Siguiente, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Sí, su bienvenida Centurión 349. Correcto. Para insumos, productos, insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles, HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Hasta aquí 19:20, queda una llamada y cerramos. ¿Qué regala? El Agro Shopping, las canastas llenas de frutas y verduras de esta estación. Agro Shopping. La última llamada. El más ganador va a tener que buscar ahora su premio. Hola. Hola, buenas tardes. Oscar Bolivio. Oscar, últimos 3. 541. 541, correcto, Oscar, anotado, completamos 20 oyentes. Bueno, vamos a ir. ¿Dónde está tu armador? Ahí está Denis intentando sacarlo. Intentando sacar. Hace chiquitito Víctor Villar, no sé, porque aprieta todo kilómetro, así chiquitito. Ahí está el número. ¿Qué diga? Sí. 14. Mario Delgado, 102. Los últimos 3 de Mario Delgado es el ganador de la canasta del Agro Shopping. Mario Delgado, el ganador de las canastas de Agro Shopping. Andrea Esquina 15, edificio Telefuturo. Tiene que pasar ahora Mario Delgado aquí por Telefuturo Monumental. Bueno, ese aprieta todo así Víctor Villar, ¿verdad? Sí, cuesta mucho sacar todo. Maniático, es una manía. Hoy es el día de la suegra. Sí, bueno, sí. listo. Sí, muy buen ritmo. El chiste de... No, la música. Sí, bueno, también. Arturo, ¿cómo estamos? Bien, señora. Quiero enviar un saludo a mi suegra que está de cumpleaños. ¿Tu suegra se llama? Bueno, listo. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Ceballala 751 Casico Villeco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrarlo en IO sin salir de tu casa. Ingresa a io.com.py. Cada día las mujeres cumplen más roles, tan su espíritu es lo que les gusta y apasiona. Porque haces mucho, te damos una línea de producto pensada especialmente para vos. Puedes solicitar ahora mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propio cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos. Ingresa a visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. El problema lo Olimpia tiene solución. Así dijiste vos. Sí, frase bíblica. Y todo te Solo Dios basta. Eso tiene que aplicar. Qué fuerte. Vos no éramos socios, Denis. ¿Quién pide? No, la grabación no se va a ir. Que escuchen acá. No, porque después va a decir, no. Esta no. ¿Qué es lo que te pasó, Denis? No, y ahí está Pero toda la solución del problema de... Ahí busquen la solución del problema. Yo pensé que iba a hacer otra cosa. El problema, ahí está la solución. Yo pensé que le iba a decir reúnaselo, claro, pongan plata, como el otro día Brunote, busquen algún préstamo, claro. algo. Pero Denis, si quisiste... El otro día era todo Poncio Pilato. Pero mira que Denis, si quisiste escudarte, se lavó las manos. Enseguida se te captó la onda. ¿En serio? No, sí, sabía. O sea, con esa frase no iba a pasar desapercibido. O sea, el problema lo limpia, ahí está la solución, en la frase bíblica. No, Arturo, ¿qué pasó? No, en serio te pregunto, nosotros ni íbamos a pensar. ¿Vos pensás que iba a responder eso? No. ¿Cuánto tiempo lleva aquí, Denis?
2 meses. En 2 meses ya está. Sí, está más ya que acá está. de Sevilla. El problema del Olimpia tiene solución. Así dijiste vos. Sí, Y frase todo te- bíblica. Y todo te Solo Dios basta. Presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectan, Brucuyá Frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles de pack de Ron Fortín Limón con Brucuyá. Seguro que le conviene, seguro soy Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, seguro soy Chaco. Ahora en San Isidro puedes hacer tus compras de juegos de baños o pisos, porcelanatos, griferías y más con tus tarjetas de crédito Itaú con 40% de descuento. Hasta 10 cuotas sin intereses. Hasta el 30 de noviembre. Te esperamos en Avenida Cepillá, la esquina 1 de noviembre. Comunicate al 210-629 o seguinos en redes como @Sanicer. Ya conoces toda la línea de productos pensadas para el descanso de Super Espuma. Desde almohadas y cubre colchones hasta juegos completos de somier. Te esperan para que vivas más despierto. Con 45 años de experiencia en el rubro del descanso, acércate a los restos de Super Espuma o haz tu pedido al WhatsApp 0974 20 20 25. Super Espuma. Viví más despierto. Energy cumple un año con las estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Estás participando del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022. Promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. Hoy está de cumpleaños Evaristo Isasi. Sí. Considerado en su momento el mejor puntero derecho de América. Así que para Evaristo Isasi, muchísimas felicidades. No sé si está escuchando. Muchas felicidades, no hay ninguna imposición que escuche Gustavito. Evaristo Isasi, muchísimas felicidades. El machetazo ahora se llama Il Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda-Cueto, General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es Il Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasó del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar. Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora y próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Roberto Garcete, Gerardo. No, tranquilo, breve nomás, una invitación que hace nomás. Ahí está terminando ya la tanda, Gustavito. Pero 13:37, ¿qué no? Sí, en un minuto, ya está contigo, Luis. UPISA en la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. UPISA exporta a más de 16 países del mundo, llevando un alto nombre del país. UPISA, tenés embutidos y cortes de cerdo con estándares internacionales. UPISA, calidad para el mundo. Estilogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo Casermín, número 12, Concepción. Estilogar. Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. No hay asado sin chorizo de Shorty, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo, embutidos Shorty, que buenos están con la calidad de la cooperativa Shortizer. ¿Sabías que ahora con Bancop y la AFD puedes acceder al préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, tasa del 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con También le raíces. comentaba a Óscar Acosta la invitación y de Resistencia. Hoy el presidente de Resistencia, Roberto Garcete, tiene el agrado de invitar a usted al partido alto premiación a vicecampeón del campeonato intermedia 2021. Se cumple hoy 15:30, Roberto. Buenas tardes, Arturo, a tu audiencia, sí, así es. Estamos acá todavía en la cancha con algunos pormenores ya para terminar y recibir a la gente. Acto de premiación a vicecampeón. Debe ser todo muy emotivo con ascenso a primera, Roberto, ¿eh? Así mismo, después de 2 décadas y poquito, Resistencia por fin alcanzó toda la gloria y si Dios quiere y nos ayuda, queremos hacer un buen campeonato 2022, nos vamos a preparar desde mañana. Hoy recibimos nuestra premiación por el vicecampeonato, brindamos un poquito con los jugadores y de mañana meter el acelerador para el 2022 ya. Bueno, y también por hacernos compartir, es decir, acá nos invita, si me supongo que esto era para estar presencia de Fútbol a lo Grande Monumental, agradecida por la invitación y éxito, Roberto. Son momentos muy emotivos para Resistencia y su vuelta a Primera División, Roberto. Asimismo, te di la invitación para vos y a tu gente, ¿verdad? Y ojalá que Dios quiera así y que el próximo año el comandante y su grupo venga a ver un partido y transmitir desde la Chacarita
eso es el anhelo, aparte de lo futbolístico, siempre es recibirle a los hombres de fútbol, y creo que va a ser muy bonito que gente como Arturo, como otros colegas tuyos, pueda venir después de mucho tiempo y ver lo que Resistencia ha logrado en estos últimos años en el plano edilicio, que se está desarrollando y que quiere seguir creciendo. Eso queremos que mucha gente, que todo el Paraguay sepa eso. Por supuesto, Roberto, si Dios lo permite, ahí estaremos en Resistente y su vuelta a primera. Será, te repito, muy emotivo. Quienes estuvieron tiempo atrás transmitiendo en la Chacalita partidos de Resistencia con el rival, que nos tocaba la oportunidad de transmitir. Roberto, congratulaciones, felicidades, seguiremos charlando. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Arturo, y hasta siempre. Gracias, Roberto Garceta, Resistencia. El niño, el red monumental satelital con Zapac. Así mismo, el pedido de Zapac. Muy bien, Juan José Zapac. Así mismo, Arturo, tuvimos anoche en Villarrica del Espíritu Santo, maravillosa la recepción, la receptividad de la gente. Jan es un hombre, vino de las manos del Chiqui, y también dependerá de su continuidad, la continuidad de Chiqui para poder quedarse. Esto es un poco así, por lo que entiendo, y nos llevamos muy bien. Él es un hombre, vamos a decir, muy importante dentro del grupo, un arquero de una enorme personalidad, y ayer casi marca el segundo de tiro libre, ¿verdad? Sin embargo, uno más de los muchachos adentro muy pronto se adecuó al grupo, y como dije, de la mano de Chiqui es muy probable que se quede, y Chiqui de la mano nuestra. Así que eso es lo que puedo asegurarte con relación a lo que se viene. Pero no estamos trabajando más que lo que se viene. Lo que se viene para nosotros es súper táctico. Hemos ganado los dos últimos en la olla. Si de 3 clásicos empatamos 1 y ganamos 2, tenemos un triunfo importante para 1, un 3-0 rotundo, y queremos ratificar este momento con un gran partido y un gran triunfo el domingo, Arturo. Trataremos de hacerlo, no podemos prometer, pero yo sé que los chicos, los muchachos están muy concentrados con lo que va a ser ese partido, y nosotros vamos a estar ahí librando, apretando con ellos y buscando acercarnos a la punta, que estamos tan cerca, y también al mismo tiempo el rival nuestro, el Guaraní, principalmente tiene también un escollo difícil que es Libertad. Así que el campeonato está abierto, vamos a estar peleando por él. Ahora, Juan José, déjame preguntarte, porque aprovechamos la oportunidad para hacerlo, no hablamos con mucha frecuencia, con relación a Chiqui Arce y su continuidad. Dijo Chiqui, de acuerdo a cómo termine el campeonato hablamos. ¿Está condicionado al título? No, completamente. No, eso sería un absurdo, eso sería meter una presión extra. Ese tipo de presión es lo único que sirve para fracasar. Él está trabajando muy bien, el equipo recuperó varios lesionados, ¿verdad? Reto, Juan Patiño, jugadores importantes en defensa, tiene buenos hombres de alternativa. Creo que el equipo está llegando a buen momento, porque también recuperó figuras lesionadas que vinieron de la selección así. Por eso nosotros estamos llegando a esta recta final del campeonato con un equipo bien ensamblado y creciendo en su rendimiento, a pesar de la fuerte rivalidad que hay y la calidad de los rivales, que todos los partidos son muy difíciles. Es que Cerro está marcando una diferencia que no es grande, pero que es suficiente para pugnar por este campeonato. Claro, yo te preguntaba, Juan José, porque el mismo Chiqui dijo, cuando le preguntaron en conferencia, ¿pensás continuar? Primero vamos a esperar el fin del campeonato, dijo. De ahí la pregunta que te hice. Víctor Villalba, Radio Monumental. Atendiendo que su contrato termina a fin de año y que los directivos permanentemente dicen que usted es el indicado para seguir el proyecto, ¿cómo está la situación de su continuidad para el 2022? ¿Su intención es permanecer en Cerro? Mi solicitud es que lo hagamos después del fin del campeonato. Ahora queremos dedicarnos con todo y focalizarnos todos nosotros en la conquista del título, que es lo que anhelamos y que es la exigencia siempre aquí en Cerro. Después, si renovamos o no, habrá tiempo para poder hacerlo luego del fin del campeonato. Y eso es lo que él pidió. Entonces nosotros vamos a esperar, pero internamente nosotros estamos hablando. Estamos esperando que termine el campeonato, y él también, la propuesta de quedarse depende si nosotros estamos. Vamos a quedar con cualquiera,
mucho menos. Entonces, ese tema lo tenemos que ver. No hay condicionamiento. El campeonato puede salir, pero como puede no salir. Es probable que salga para nosotros, respetando la calidad del rival de turno. Pero no vamos a hacer futurología, vamos a trabajar para que eso se logre. Y bueno, cuando estemos bien encaminados, luego trataremos de ver la parte política, que no es menos importante, pero que estamos ahí, la prioridad del campeonato. Juan José, hay cosas que te molestan, pero esto vamos a ir después, porque déjame preguntarte lo que debo preguntar. ¿Qué me molesta, Arturo? Contame vos. Espera, yo te pregunto cosas como parece, y disculpame. Está chuleando. No, como yo te iba a chulear, yo tengo años en esto y por eso quiero el debido respeto que vos te mereces a cada pregunta. Contame. Bueno, primero, hay 22.500 entradas habilitadas para el clásico 50% de aforo en Cancha Cerro, Estadio Azulgrana, la olla, la monumental olla. 500 entradas para Olimpia. No sé los detalles, Arturo. Ayer se estaban hablando de esos temas todavía con la gente de APS. No te puedo dar los detalles con todo respeto porque no manejo. Lo único que sé que es el 50%, lo cual es muy auspicioso por la importancia del partido. Los detalles los tendría mi querido Miguel Duarte, encargado general de la nueva olla, y no podría darte muchos datos. Será que hoy voy a tener un informe como para poder conversarlo esta tarde o mañana con mucho gusto. Bueno, pero yo consulté ayer, me dijeron a la noche, me dijeron, 500 entradas. Eran 300 con el aforo del 20. Lo que pasa es que la platea de Petengil es más o menos para 800, ¿verdad? Entonces, si la platea para esa cantidad de gente, tendríamos que ver si sería la baja y la alta también. No quiero pelotear. Yo lo único que te digo es que serán atendidos como corresponde y serán ubicados como corresponde, de la mejor manera, de los hinchas tradicionales viral, para que disfruten del partido. Bueno, ahora déjame preguntarte, en la campaña política que se está haciendo, porque estarás como muy vinculado a Cerro desde tu papá, vos, tu hermano Raúl, los Zapac en Cerro, cuando dicen lo que uno lee y escucha, está claro, dice: nosotros queremos campeonatos de copa y no estadios. ¿Qué les respondes? ¿Y quién ganó el campeonato de copa? En serio, yo todavía no escuché que haya ganado nadie, pero la parte importante es que para ganar un campeonato de copa hay que proyectar un club, ¿verdad? Y es el tiempo que llevamos proyectando un club, el más grande y más valioso del Paraguay, y eso es indiscutible. Ahora, el tiempo, el trabajo, ya depende de seguir una línea de trabajo, vamos a decir, de incentivar la formativa. Nosotros venimos de casi 2 años de pandemia, hemos mantenido el club en lo más alto, en el buen sentido de la palabra, institucional y deportivamente, ¿verdad? Ganamos un campeonato el año pasado, en septiembre, buscamos este campeonato, hicimos una buena copa, muy buena, ¿verdad? Pero un accidente no intencionado no liquida nuestro partido local contra Fluminense. Ya sabemos todo lo que pasó. Entonces, mientras eso ocurra, todo es muy difícil, pero estamos abocados. Lo que sí, no hay que vender espejitos, ¿verdad? Cerro Porteño no es fácil de mantener. El estatuto protege a la entidad, eso es lo más importante. Y es un club democrático, ya hay 3 candidatos, no sé si era de 5 o 6 después, pero la realidad es que el Cerro Porteño no es fácil como cree la gente. Y tampoco es una plataforma política como no la utilizamos nosotros para tal efecto, ¿verdad? Nuestro techo de cerro y hasta ahí llegamos, y somos muy felices ahí trabajando, sin buscar que sea una plataforma para llegar al poder del gobierno, para llegar a algún lado, pero ni a la APS siquiera. Así que lo que nosotros hacemos está a la vista. El resto de las promesas y los bla bla son fáciles de decir. Yo no creo en ningún milagro de nadie, absolutamente de nadie, más que el trabajo de la gente comprometida. Y el derecho de presentarse ahí está, es la democracia, pero ahí administrar un club, yo creo que tenemos que tener cuidado para no terminar como nuestro tradicional rival, hoy muy comprometido,
¿verdad? Porque justamente las promesas a veces no son como se ve en la realidad. Entonces, con todo respeto, en Cerro Porteño no puede ocurrir esto, ¿verdad? Y de hecho no va a ocurrir mientras estemos nosotros. ¿Hay cosas que te lastiman, Juan José? No, completamente. Estoy acostumbrado a lidiar y muy acostumbrado. No, por eso te preguntan la campaña política como diciendo todo vale. ¿Y vos cómo te sentís en ese sentido? Todo vale para los que creen que todo vale. Para mí no todo vale. Para mí vale la legalidad, el trabajo, la honradez, la transparencia. Lo que es Cerro hoy. Eso es Cerro Porteño. De ahí mi pregunta. De ahí mi pregunta de cómo. De ahí mi pregunta, Juan José. Por eso te pregunto. En esto que tiene que ver en los Pues si yo te futbolistas. quiero ganar, Arturo, yo soy un gran administrador y un gran cerrista. Cualquier cosa tengo que decir, o quiero decir que soy un especulador. No sé cómo decirte. Tengo que decir que soy muy guapo, pero que no ganaste la copa. Pero si nosotros no ganamos la copa, yo lo que tengo miedo que el equipo se funda en 6 meses, el club. ¿Verdad? Ese es mi temor en Cerro. Pues luego la gente que va a venir tiene que tener solvencia económica, no crea que va a vivir en el riesgo del club. Porque el club es todavía deficitario, 2 años de pandemia. ¿Sabes lo que es 2 años de pandemia? Ni te imaginas lo que es mantener. Para trabajar, mantener, es sufrido. Entonces yo te digo, podemos prometer cualquier cosa, vaya a cumplir, pero nosotros no trabajamos así. Entonces, en campaña, cuando lleguemos a campaña, vamos a mostrar la realidad cuál es, ¿verdad? Pero Cerro Porteño, como te dije, no es fácil, pueden haber buenas intenciones, pero no podemos terminar nosotros en un club fundido. Y a mí me da mucha preocupación, me causa mucha preocupación. Entonces, si quieren colaborar, ya pueden empezar colaborando, pero Porteño se compromete en patrimonios personales. Los dirigentes, esa es la realidad del club, y si no existe esa realidad, no puede estar en Cerro Porteño, no puede estar. Cerro Porteño puede estar de 11 a 12 millones por año de dólares, y esa plata no se recarga ni en broma ni la mitad. Entonces hay que prepararse para tener, vender jugadores que para cubrir salario y nada más. Aún así, el derecho está. Pero todos tienen derecho, los que llenan los requisitos, pero no todos dicen la verdad, ni mucho menos tienen la capacidad para dirigir o llevar adelante un club como Cerro Porteño. Es una realidad que vos sabes, Arturo, no hace falta que te cuentes, y que saben los dirigentes de los clubes grandes que tienen costos grandes, tan importantes, como lo es el Club Cerro Porteño. Cerro representa mucho en la vida de los Zapac, de tu padre. Te pregunto, en esto de decir las cosas, esto podemos, esto prometemos, vos personalmente decís, no voy a leer o voy a escuchar, o te cuentan los vecinos, deja que hablen. ¿Cuál posición tomás? Ahora ninguna, Arturo, porque estamos, como te dije, en campeonato. El campeonato que nosotros deseamos, lo deseamos porque estamos ahí, porque estamos comprometidos. No es porque estamos en campaña política y queremos que gane o que pierda para que nos favorezca. Nosotros estamos en pleno trabajo buscando el campeonato, ¿verdad? Que puede ser sexto de esta administración en pocos años. Entre mí y Raúl buscaremos el rival, como dije, dignísimo, de un gran equipo, con una dirigencia de mucha experiencia como la de Guaraní y un técnico tan de primer nivel como el profe Juguero. Nosotros estamos jugando contra ellos el campeonato hoy. No sé si va cambiando 2 o 3 fechas y se suma alguien más, pero hoy el campeonato es la prioridad, no es la parte política. La parte política la haremos en su momento, sabiendo que nuestro compromiso está intacto, y más que nunca, más fuerte que nunca, porque sí vamos a cuidar los intereses del club. Pero no queremos terminar, ya dije, ver otros clubes al borde de cualquier cosa, y nosotros no podemos estar así, y no vamos a estar, por supuesto, así que no estoy tranquilo por eso. Pero sí queremos que la sucesión, cuando se dé en gente realmente comprometida, que
que no vayan más de discurso en discurso y diciendo cualquier cosa, con todo el derecho que tengan, no siempre tener derecho a decir la verdad y conocer la realidad. Para ser dirigente de Cerro hay que estar en Cerro, hay que tener, para tener la expertise de dirigente hay que conocer internamente. Ahí se hace carrera, ahí se aprende lo que es un club y se ve la realidad. Pero es por eso, pero bueno, ya veremos en su momento, Arturo. Ahora vamos a preparar el Superclásico, se viene difícil, entonces respetando también la jerarquía tradicional rival, nosotros no podemos dormirnos. Vamos adelante. Por eso, Juan José, aprovechar esta oportunidad y hablamos de todo un poco y déjame preguntarte en cuestión de Transmedidas, no es el momento, podés decirlo, sos el asesor administrativo de Cerro. Fueron transferidos Villasanti, Arzamendia, te pregunté lo de ya. Después de 3 años. ¿Cómo? Sí, después de 3 años transferimos 2 jugadores. Bueno, ¿y Duarte cómo está su caso que lo quieren? Contanos, doctor. Y vamos a ver después de fin de año, ahí el campo del todo lo quiere hace rato a Duarte, que podía estar vendido. Pero lo retuvimos para buscar este campeonato. Ya no lo pudimos hacer con Villasanti porque el jugador cuando tiene oferta, ya no quiere jugar hasta cierto punto, ¿verdad? Porque son oportunidades que se dan. Y bueno, 2 jugadores después de 3 años. O sea que en los últimos 3 años vendimos 2 jugadores. Bueno, y el último fue Juan Escobar hace 3 años y medio. O sea que en pocas palabras, Arturo, lo que nos estamos haciendo justamente es vender. Por eso es que, por eso digo que aguantar también la economía del club en esas condiciones es complicado. Pero nosotros lo hemos hecho porque nos ocupamos en el día a día. Y gracias a toda la comisión directiva que trabaja en equipo, que es un conglomerado de dirigentes comprometidos y fundamental para la situación que vive Cerro hoy. No soy yo, no es Raúl Zapata el presidente, nomás no. Hay un equipo, ¿verdad? Técnico, financiero, el área deportiva, institucional, la fundación, cada vez más activa y con más trabajo. Las formativas que pararon, gracias a Dios, después volvieron. La desesperanza que había de todos estos chicos, mantener eso no fue fácil, mantener los cuerpos técnicos, volver a los deportes amateur. Estamos ahí, con gente muy capaz, distribuida en todos los quehaceres del día a día. Robert Morales, ¿continúa en Cerro? Continúa el jugador de Cerro. Tiene una cláusula de salida, pero de 2 millones de dólares de contado. De salida, $2 millones. Al contado. Al contado. Si se va, hay que pagar a Cerro 2 millones. No se va ahí, pero está jugando el Cerro, está jugando bien. Así que vamos por el campeonato y después vemos todo ese tipo de cuestiones. Vamos a potenciar el plantel, es el objetivo. Lo de Jean Fernando está muy encaminado. Impresionante lo de este arquero, creo que hemos ganado con Oleiro una garantía increíble de a pesar de que en los últimos años tenemos muy buenos porteros, ¿verdad? No podemos, haciendo un poco una comparación, un arquero diferente que Cerro Porteño lo va a retener. Bueno, Juan José, gracias por tu tiempo. Algo más en esta charla atendiendo clásico que es lo inmediato para Cerro. Vamos con todo el Superclásico, Arturo. Espero que sea una fiesta como la que vamos a preparar, ¿verdad? Y que tengamos la respuesta del plantel también. Sabemos el esfuerzo, el trabajo y la dedicación que hay. Así que vamos con todo, nos encontramos en la nueva olla, todos juntos el domingo que viene. Frases de colección. Lo que sí, no hay que vender espejito, ¿verdad? Cerro Porteño no es fácil de mantener, Cerro Porteño no es fácil como cree la gente. Así que lo que nosotros hacemos está a la vista. El resto, las promesas y los bla bla, son fáciles de decir. Frases de colección. Nosotros volvemos a prestar de 11 a 12 millones por año de dólares. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental.
Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como